Este chico era hijo de un héroe, pero lo trataban como a un fracasado. Su nombre era Suto Susaki. Desde la infancia podía ver cosas que nadie más podía ver, por eso lo trataban como si estuviera loco. Tras perder a sus padres, decidió convertirse en cazador. Pero había un problema: Sudo era débil. Los estudiantes despertados de la escuela no le mostraban piedad. Pero lo que no sabían era que Sudo despertaría un poder surrealista, uno que le permite heredar las habilidades de los muertos. En un año determinado, portales misteriosos comenzaron a aparecer por todo el mundo. Estos portales conducían a peligrosos laberintos conocidos como catacumbas. En su interior, criaturas llamadas enemigos estaban esparcidas por todas partes. Cuando una de estas catacumbas permanecía abierta por demasiado tiempo, algo sucedía. Entonces, los monstruos comenzaban a cruzar por los portales, invadiendo el mundo humano. Sin forma de defenderse, la humanidad estaba siendo diezmada. Pero descubrieron que las personas con talento cambiaban después de pasar tiempo en las catacumbas. Al manifestar habilidades especiales, la humanidad finalmente encontró una manera de contraatacar. Quienes exploraban las catacumbas pasaron a ser conocidos como exploradores de mazmorras. La escena cambia a un aula donde el profesor explica que esta es la profesión más respetada. Sentado en su pupitre, uno de los estudiantes escuchaba la explicación del profesor. Él es presentado como Suta Susaki, simplemente apoyando la cabeza en su mano. Mientras tanto, escribía sobre sus padres, quienes también eran exploradores de mazmorras. Quería convertirse en un jugador increíble como ellos, pero algo lo retenía. De repente, la silueta de alguien aparece afuera de la ventana. Entonces, la silueta en la ventana esboza una sonrisa dentuda y aterradora. Sobresaltado, Suda grita desesperadamente, atrayendo la atención de toda la clase. Sus compañeros se quejan, diciendo que es solo Susaki haciendo ruido otra vez. Habiendo caído al suelo, los otros estudiantes comentan que su grito los asustó. De vuelta en su silla, las chicas susurran que les parece muy raro. Comienza un recuerdo, explicando que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Nació con la capacidad de ver cosas que nadie más puede ver. Se llamaba visión espiritual, el poder de ver todo tipo de espíritus. En un recuerdo recuerda a su padre intentando despertar su habilidad en una catacumba, pero el chico estaba tan aterrorizado que no podía concentrarse en nada. A pesar de las horas, no despertó a diferencia de su padre, el maestro de las llamas. De vuelta al presente, un compañero le pregunta si Suda se siente bien. Tomando la mano extendida, simplemente le agradece la ayuda. Al levantar el rostro, ve quién lo estaba ayudando. Era su amigo, Takuto, ofreciéndole la mano para ayudarlo a levantarse del suelo. Se revela que es Takuto Saiga, un viejo amigo de la infancia de Suda. Como jugador despertado, levanta a Suda bruscamente, haciéndolo gritar de dolor. Susurrándole al oído, Takuto le dice que vaya al lugar de siempre después de clases. Incapaz de reaccionar, Suda se queda inmóvil, escuchando lo que le dice. Al verlos a los dos, las otras chicas comentan lo agradable que parece Saga. A pesar de los elogios, Suda fulmina con la mirada a su amigo, recordando cómo era en realidad. En un rápido recuerdo, está siendo golpeado por Takuto, incapaz de defenderse de los golpes. La escena cambia a un parque. Él está en el suelo y Takuto le dice que tardó demasiado. Junto a sus amigos, Takuto lo llama un autoproclamado medium espiritual. En el suelo, Suda responde que no es ninguna broma. Luego le entrega algo de dinero, pero Takuto se queja, preguntando si eso es todo. Él explica que no puede darle más debido a las facturas médicas de su madre. Con una expresión firme, se niega a darle más dinero al grupo. Ante eso, Takuto lo golpea diciéndole que deje de desperdiciar dinero en su madre. Continuando con sus burlas, dice que su madre entró en coma en una catacumba. Añadiendo que su padre se volvió loco, Takuto dice que murió como basura. Luego afirma que sus padres eran inútiles, diciéndole que deje de mentir. Sin nada que decir, Suda se queda ahí soportando todos los insultos. Al ver su expresión, Takuto se enfada y le pregunta qué significa esa mirada. Con una mirada desafiante, Suda mira fijamente a su agresor sin retroceder. Takuto entonces le grita que conozca su lugar, llamándolo inútil. Luego le asesta un poderoso puñetazo justo en la cara a Suda. Cayendo de espaldas por el impacto, Suda es arrojado violentamente al suelo. En un recuerdo, rememora a su padre cambiando después de que su madre entrara en coma. Lamentablemente, su padre murió antes de que pudieran hablar finalmente. De regreso al presente, Takuto dice que es demasiado débil. Agarrándolo por la camisa, Takuto dice que van a resolver esto de una vez por todas. Mirándolo fijamente, Takuto anuncia que él lo entrenará en lugar de sus padres. Más tarde se ve al grupo de chicos parados frente a una extraña estructura. Revelada como un portal, la estructura parecía lista para que la activaran. Diciendo que encontraron el portal ayer, Takuto le dice que lo van a entrenar. Él entonces pregunta si entrar allí no sería demasiado peligroso para todos. Takuto lo agarra preguntándole si tiene alguna queja, diciéndole que no tenga miedo.
Le recuerda que ya han despejado portales más difíciles antes. Asustado, el chico simplemente se aferra con fuerza a su ropa. Perdiendo la paciencia, Takuto le asesta un rápido golpe a Suda en la cara. Su rostro gira por el impacto, dejándolo con un nuevo corte. Furioso, Takuto le dice que deje de quejarse de una vez por todas. Materializando un arma, amenaza con apuntar al hospital donde está su madre. Sin otra opción, Suda finalmente accede a hacer lo que quieren. Frente al portal abierto, les dice a los demás que va a entrar. Al entrar en la catacumba, el grupo camina por la oscuridad de ese lugar desconocido. En el camino, varias criaturas flotaban alrededor de todos ellos en el interior. Al ver a los espíritus, confirma que sus amigos no podían verlos. Aún así, admite para sí mismo que estaba aterrorizado por la situación. De repente, un espíritu de fuego aparece flotando en la oscuridad de la cueva. Acercándose rápidamente, el espíritu se abalanza directamente hacia Suda. En su ojo, el reflejo de la criatura era perfectamente visible. Gritando de miedo, es golpeado y arrojado hacia atrás por el espíritu. Takuto le grita, diciéndole que no sea tan cobarde. Pregunta irónicamente si hay algún fantasma cerca, burlándose de su padre. Cansado de las excusas, Takuto dice que no hay ninguna razón para que él viva. Sudo replica, diciendo que él sabe la verdad sobre su padre. En un recuerdo, recuerda a su padre eligiendo conquistar catacumbas en lugar de quedarse en el hospital. Continuando con el recuerdo, dice que su padre dio prioridad al estatus y la fama. De vuelta en la catacumba, Takuto sugiere que podrá volver a ver a su padre si muere. Sacando un cuchillo, Takuto simplemente le ordena que se muera de una vez. Llorando de rabia, se enfurece de que lo miren de esa manera. Mientras tanto, el espíritu de fuego continuaba flotando justo a su lado. Mirando a la criatura, se da cuenta de que incluso el fantasma lo estaba observando de forma extraña. Preguntándose si el fantasma también se burlaba de él, una voz confirma la burla. Ante eso, el espíritu de fuego parece reaccionar flotando frente a Suta. Luego, una voz le dice que escuche con mucha atención lo que está a punto de suceder. Confundido, Takuto le pregunta hacia dónde está mirando ahora mismo. De repente la expresión de Takuto cambia por completo a una de conmoción. Sangrando por la boca, no logra entender qué acaba de pasar. Un instante después, algo le atraviesa el pecho y grita de dolor desesperadamente. Paralizados, los otros dos amigos solo observan la escena sin reaccionar. Surgiendo de las sombras, un enorme monstruo levanta el cuerpo de Takuto del suelo. Se revela que la criatura es una especie de araña gigante. Uno de los chicos grita que es la reina araña, el jefe de una puerta roja. Cargando a su presa, el monstruo comienza a alejarse hacia el fondo de la cueva. Una voz entonces explica que se llevan a las presas que sobran del ataque. Entregado a sus crías, un nido de arañas se revela en el techo. Aterrorizados por la visión, los dos amigos se quedan totalmente paralizados de miedo. Gritando que corran, los dos amigos huyen, dejando a Suta atrás. En el suelo, ve cómo las sombras de las arañas se acercan cada vez más. Dos enormes arañas lo rodean, dejándolo sin vía de escape. Incapaz de moverse, sigue temblando en el suelo a la espera del ataque. Cerrando los ojos, con fuerza se niega a aceptar este destino. Entonces, una voz misteriosa le dice que aún no se rinda en la lucha. La voz continúa diciéndole que use sus ojos y agudice todos sus sentidos. Una luz lo ilumina mientras la voz le dice que ya debería saberlo. Pronto, un mensaje del sistema anuncia que se ha superado el límite de tiempo. El mensaje dice que una habilidad ha despertado gracias a la bendición de la catacumba. Su nueva habilidad se llamaba Legado y derivaba directamente de las almas errantes. Cuestionando a las almas, se queda mirando fijamente al espíritu de fuego que tiene delante. De repente, el espíritu comienza a transformarse con una enorme intensidad. Mientras sus ojos cambian, una voz familiar finalmente pronuncia su nombre. Surgiendo de las llamas, la figura de su padre aparece justo frente a él. Tendiéndole una mano a su hijo, la figura de su padre sonríe con ternura. Incrédulo, Suta extiende la mano preguntando si de verdad es su padre. Sus manos estaban a punto de tocarse en medio de la oscuridad. Justo en ese momento, una de las arañas se embiste con su pata intentando interrumpir el momento. Completamente rodeado, alza al espíritu de fuego contra los monstruos. Al tocar la mano del espíritu, por fin recibe el poder de su padre. Entonces, una explosión de fuego consume toda la zona a su alrededor. Golpeadas de lleno, las arañas quedan completamente destruidas por la ráfaga. Cuando el humo se disipa, aparece de pie en medio del lugar. Ahora estaba envuelto en llamas, con una expresión completamente distinta. Al mirar su mano, una ventana le explica que ha heredado habilidades de las almas. Al ver las llamas en su mano, se da cuenta de que es la misma habilidad de su padre. Lo celebra diciendo que por fin ha conseguido una habilidad y se ha convertido en jugador. Entonces una voz le pregunta si de verdad es momento de ponerse emotivo por un monstruo. De inmediato, la voz le advierte que los enemigos se acercan rápido. Sin tiempo para reaccionar, una araña salta sobre él. Al preguntar qué hacer, la voz le dice que mantenga los ojos bien abiertos.
Luego la voz le indica que se concentre y observe de verdad a la criatura. Él obedece enfocando su mirada en el monstruo con total concentración. Usando su visión puede ver el interior del monstruo y su núcleo de energía. Al ver la energía en su boca se pregunta si está a punto de escupir algo. Cuando el monstruo dispara, la voz le grita que tenga cuidado y él lo esquiva. Confundido, pregunta qué fue eso y la voz le explica que vio el alma. La voz le aclara que todo el poder de un jugador proviene directamente del alma. Continuando, la voz dice que vio el poder acumulándose en su boca. Ignorando la conversación, la araña se prepara para atacar de nuevo. Saltando hacia él, la araña se prepara para asestar el golpe final. Una misteriosa voz se pregunta cuánto tiempo podrá resistir. Disparando un proyectil, la araña intenta golpearlo con un ataque rápido. Usando sus llamas esquiva el ataque ágilmente y sale ileso. Se da cuenta de que su cuerpo se mueve por sí solo, esquivando por instinto. Al caer al suelo, ataca de inmediato a otra araña con un puñetazo en llamas. Confundido, se pregunta cómo es que de repente sabe luchar así. Entonces se explica que tiene el alma de su padre dentro de su cuerpo. Junto con las habilidades, también se le transmitieron las técnicas de combate. Ahora, aparece una imagen de su padre luchando justo a su lado. Hombro con hombro, él y el espíritu de su padre se enfrentan a los enemigos. Él asiente, diciendo que la voz tenía razón en todo. Llamando a su padre, se prepara para luchar junto al espíritu. Con un potente puñetazo, aniquila por completo al monstruo que tiene enfrente. Tras vencer, nota que otra amenaza está surgiendo cerca. Se defiende de un ataque creando una barrera de fuego con su brazo. Con los ojos en llamas, enfoca su visión en el monstruo más fuerte. Usando su habilidad, puede ver el alma dentro de la reina araña. Es entonces cuando nota un punto específico en el centro del cuerpo de la criatura. Preguntándose si ese es el punto débil, se prepara para atacar. Luego salta hacia el monstruo, apuntando a ese punto vital. Pero el golpe parece no tener efecto contra el duro caparazón de la araña. Sin rendirse, se concentra para lanzar otro poderoso ataque. Gritando que se trague esto, le asesta un puñetazo en llamas en la cabeza. Después del golpe, se aleja mientras el monstruo arde en el suelo. Aunque herida, la reina se arrastra hacia otra de las arañas supervivientes. Al ver esto, la araña más pequeña intenta huir, pero la reina la atrapa. Preparando una nueva técnica, concentra las llamas en sus manos. Usando la prisión de llamas, atrapa al monstruo dentro de un pilar de fuego. Tras la batalla, simplemente observa el área con una expresión seria. Al decir que de alguna manera lo logró, le responden que no estuvo nada mal. La voz entonces le explica que debe escuchar los arrepentimientos para heredar la habilidad. Cuando pregunta cómo es que la voz sabe tanto, le dicen que solo se concentre en lo que tiene delante. La voz le explica entonces que ha estado en un estado semiconsciente hasta ahora, pero ahora, con su habilidad despierta, se encuentra cara a cara con el alma de su padre. La voz confirma que incluso puede hablar con el espíritu. Diciendo que ha pasado un tiempo, el espíritu de su padre lo saluda. Inseguro de qué decir, él solo pronuncia el nombre de su padre. Con una expresión seria, el espíritu de su padre pronuncia su nombre como respuesta. Poniéndole una mano en el hombro, su padre simplemente se disculpa con él. Sorprendido por la disculpa, solo se queda mirando fijamente al espíritu de su padre. Él grita, preguntando por qué su padre no se quedó con su madre enferma. Cerrando los ojos, su padre le responde que solo quería salvarla. Sin entender la respuesta, sigue mirando fijamente al espíritu de su padre. Su padre entonces le explica que su madre fue víctima del veneno de la reina araña. Le explica que siempre que escuchaba sobre un portal rojo iba a explorarlo. Una de esas veces creyó que por fin había acorralado al monstruo que buscaba, pero en medio del combate cayó en una trampa. Al escuchar la historia, Suda se queda ahí, sin palabras. Ignorando todas las advertencias, admite que forzó las incursiones, buscando desesperadamente cualquier debilidad. Su padre dice que es natural sentir rabia, y Suda grita que la siente. Con los ojos llenos de lágrimas, sigue mirando al espíritu de su padre. Agarrándolo, le pregunta por qué sufrió solo cuando eran una familia. Dice que solo quería que su padre le hablara de ello. Al ver la reacción de su hijo, el espíritu de su padre se queda en silencio por un momento. Con determinación, Suda declara que ahora será él quien salve a su madre. Además, promete convertirse en un jugador que supere a su padre. Jura convertirse en el más fuerte y no dejar que nadie vuelva a morir. Sonriendo, su padre dice que ahora está hablando como un verdadero hombre. Finalmente en paz, el espíritu de su padre atrae a su hijo en un fuerte abrazo. Diciendo que está increíblemente orgulloso, el espíritu de su padre le dice que lo ama. Ya sin arrepentimientos, dice que necesitaba transmitirle sus sentimientos sin importar qué. Pidiéndole que se haga fuerte, le confía el cuidado de su madre. Entonces, el espíritu se disuelve en luz, desapareciendo por completo en la oscura cueva. Una partícula de luz aterriza en su pecho y le da las gracias a su padre. Aferrándose a la luz que emana de su pecho, sonríe a través de sus lágrimas.
Entonces aparece una ventana del sistema informándole de que ha heredado la habilidad llama radiante. Solo en la cueva, observa cómo se desvanece la última luz de su padre. Dejando caer una lágrima, finalmente se despide de su padre. Justo entonces, el espíritu de fuego le dice que su promesa fue audaz. Suda intenta darle las gracias, pero el espíritu, que detesta las formalidades, lo interrumpe. Luego le pregunta si acaso conoce a la criatura que lo está ayudando. Al no obtener respuesta, insiste en saber quién es el espíritu de fuego. Cuando el espíritu intenta presentarse, su voz sale completamente distorsionada y no se entiende nada. Él le pregunta qué acaba de decir. Con su voz aún fallando, el espíritu se divide momentáneamente en dos y se rinde. La criatura le explica que no puede decirle la verdad. Cuando pregunta por qué, le dice que el espíritu es como un error en el sistema. Entonces, el espíritu le dice que por ahora lo llame como él quiera. Haciendo una pose, el espíritu le pide que elija un nombre realmente genial. Pensando que se parece a un fuego fatuo, le sugiere el nombre Tamao a la criatura. Al escuchar el nombre, el espíritu se vuelve completamente gris, claramente disgustado. Molesto, el espíritu grita, preguntando qué clase de gusto para los nombres tiene. Aunque reacio, termina aceptando, diciendo que de todas formas no importa. Cambiando de tema, el espíritu le recuerda que ahora tiene algo que hacer. Él se queda en silencio por un momento, recordando su promesa. Con una expresión determinada, simplemente asiente a lo que le dijo el espíritu. Al ver su rostro, el espíritu dice que ahora tiene una buena mirada en sus ojos. Mientras empieza a caminar, una voz le dice que puede dirigirse a las catacumbas, asegurándole que siempre estará ahí. El espíritu lo observa caminar hacia la salida. La escena cambia mostrando a los dos amigos que huyeron, ahora en el exterior. Confundido, uno de ellos pregunta por qué estaba allí, el jefe de un portal rojo. De repente, el portal frente a ellos empieza a hacer un ruido extraño. Sobresaltados por el sonido, se giran hacia el misterioso portal. Entonces, un anillo diferente aparece en la parte superior de la estructura, llamando su atención. Al ver el anillo, se dan cuenta de que es un portal de tipo irregular. Sin entender, uno de los chicos pregunta qué significa eso realmente. Entonces se explica que los colores del portal indican el nivel de peligro. Con eso, se dan cuenta de que un portal irregular los llevó a un lugar peligroso. Sin saber qué hacer, los dos se quedan congelados frente al portal. Uno dice que necesitan pedir ayuda, pero el otro está preocupado. Al no tener forma de explicar la situación, no sabe cómo pedir ayuda. El otro dice entonces que es culpa de Takuto, que él se lo buscó. Sugiere que abandonen a Suda allí, ya que nadie lo está buscando. De acuerdo con él, su amigo dice que solo se están deshaciendo de un inútil. Justo en ese momento, el portal vuelve a brillar, abriendo un pasadizo en su interior. Surgiendo del humo, Suda les dice que siente haber sido una basura. Al verlo, los dos amigos gritan el nombre de Suda, aterrorizados. De pie y firme los mira con una expresión completamente diferente a la de antes. Incrédulo, uno de ellos pregunta por qué Suda sigue vivo. Con llamas en los ojos, ignora la pregunta de su amigo. Al ver que lo están ignorando, uno de ellos grita que no lo ignore. Usando su visión, puede ver sus almas, notando lo débiles que son. Luego les dice que sus almas no son nada en comparación con la de la araña. Sin inmutarse, uno de ellos dice que Takuto murió por culpa de Suta. Intentando echarle la culpa, el chico dice que Suta los arrastró allí. Termina diciendo que le echarán la culpa de toda la situación a él. Cerrando los ojos, Suta le dice al chico que se guarde ese pensamiento por un momento. Confundido, el chico solo se le queda mirando, esperando a ver qué hará. De repente, el otro amigo se enoja por lo que está pasando. Golpeando a su compañero, le grita que no pierda el tiempo. Con una mirada fría, Suda solo observa a los dos amigos pelear. Entonces, se lanza hacia adelante y le da un poderoso puñetazo en la cara al chico. La fuerza del golpe hace que el chico salga volando y se desplome en el suelo. Derrotado, se queda tirado en el suelo, incapaz de levantarse tras el puñetazo. Con un amigo abatido, Suda se gira hacia el último que queda. Aterrorizado, el chico se queda ahí, llamando temerosamente a Suda. Al notar el cambio, el chico se pregunta si Suda se convirtió en un jugador. También nota que, de repente, Suda parece increíblemente fuerte. Caminando hacia él, Suda lo llama por su nombre, Kotora. Luego le dice que tiene algo muy importante que preguntarle. Con una sonrisa en el rostro, le pregunta si lo escuchará. Asustado, Kotora simplemente asiente sin tener otra opción. De vuelta en las catacumbas, los dos caminan por el interior. Kotora dice que la situación es mala y que será demasiado tarde si esperan. Suda pregunta entonces si el área de un portal irregular puede cambiar. Apretando el puño, sabe que si eso pasa, todo habrá terminado. Por eso dice que tienen que derrotar a la reina araña de inmediato. Impactado, su compañero grita, preguntando si planea enfrentarse al jefe solo. Mientras insiste en buscar ayuda, una voz misteriosa le dice que se detenga ahí mismo. Sorprendidos, los dos se giran en la dirección de donde provino la voz. Una silueta entonces les advierte que no les dejará hacer lo que quieran.
Señalándolos a los dos, el hombre misterioso dice que está justo ahí. Luego grita, advirtiendo que no les dejará hacer lo que quieren. Con una mirada seria, observa a los dos chicos sin decir una palabra más. Cuando Suda le pregunta su nombre, el hombre dice que no se lo da a sospechosos. Al intentar explicarse, le preguntan a qué se refiere con eso. Señalando las inconsistencias, el hombre menciona el portal y al amigo inconsciente de Suda en el suelo. Dice que es evidencia más que suficiente para considerarlos sumamente sospechosos. Suplicando, Suda insiste en que el hombre al menos lo escuche. De repente el hombre se abalanza y agarra a Suda fuertemente por su uniforme. Luego lo lanza lejos, pero Suda logra caer de pie. Al ver que no tiene otra opción, se prepara para contraatacar. Con un movimiento rápido, le da un puñetazo directo en la cara al hombre. Recibiendo el golpe, el hombre admite que el chico no está nada mal. Sorprendido, Suda lo mira fijamente, dándose cuenta de que esta persona es increíblemente fuerte. Viendo que el chico sabe pelear, el hombre anuncia que va a ir en serio. Con sus ojos brillando, advierte que él también tendrá que ponerse serio. Entonces libera su energía y varias criaturas aparecen a su alrededor. Incapaz de reaccionar, Suda solo observa la escena, completamente sin palabras. Revelando su habilidad, el hombre dice que lo llaman el hombre de acero. Explica que su habilidad convierte todo su cuerpo en acero puro. Crujiendo los nudillos, advierte que sus puñetazos definitivamente van a doler. Suda se da cuenta de que si recibe un golpe, será su fin en esta pelea. De repente le da la espalda al hombre y decide retirarse. En ese momento su amigo grita diciéndole que no huya. Al ver esto, el hombre parece un poco molesto por su actitud. Suda entonces comienza a huir del hombre, escondiéndose en la cueva. Confundido, el hombre le grita que salga de su escondite. Mientras está escondido, Suda intenta pensar en una forma de luchar contra este oponente. Inseguro de qué hacer, duda preguntándose si debería usar sus llamas. Justo entonces, un espíritu aparece a su lado, preguntando si él es Touma. Con una mirada furiosa, el espíritu declara que hoy lo derrotará. Confundido, Suda pregunta qué pasó entre él y el hombre. Sobresaltado, el espíritu grita preguntando si Suda realmente puede verlo. Explicando la situación, el espíritu dice que nunca se llevó bien con ese hombre. En un rápido recuerdo, relata cómo ambos decidieron arreglar las cosas con una pelea. Admite que perdió la pelea y murió antes de poder tener una revancha. Lleno de ira, el espíritu grita que no puede descansar en paz de esta manera. Al escuchar la historia, Suda dice que podría ayudar a resolver este problema. Dejando su escondite, se acerca y enfrenta al misterioso hombre de frente. El hombre entonces le pregunta si finalmente está listo para enfrentarlo de verdad. Ignorando la pregunta, Suda grita su nombre completo, Masato Igarashi. Sorprendido, Masato pregunta cómo es posible que sepa su nombre. Sin responder, se lanza hacia adelante y se acerca para atacar a su oponente. Gritando una disculpa, pone su mano en el pecho de Masato. Luego, desata una descarga eléctrica a todo poder en su cuerpo. Al recibir el golpe, Masato es incapaz de reaccionar ante el repentino ataque. Cayendo al suelo, el hombre queda completamente incapacitado por el golpe. Celebrando, el espíritu abandona el cuerpo de Suda gritando que finalmente consiguió su victoria. Despidiéndose, el espíritu desaparece en un destello de luz, ahora libre de remordimientos. Despidiéndose con la mano, Suda dice que cada quien tiene su propio tipo de remordimientos. Al recibir la habilidad de descarga eléctrica, ahora puede generar un poderoso impacto. Después de arreglar todo, es llamado por su amigo que seguía allí. Viendo al hombre en el suelo, Kotora pregunta si de verdad logró derrotarlo. Suda entonces pregunta por qué lo siguió, en lugar de simplemente huir. Con una mirada seria, Suda explica que necesitaba la habilidad especial de Kotora. Revelado como un alquimista de veneno, Kotora tenía el poder de manipular venenos. Con este poder, incluso podía crear antídotos para ellos. En un recuerdo, Suda rememora a Kotora usando ese veneno antes. Kotora le pregunta qué quiere, y Suda le dice que va a derrotar a la araña. Luego le pide a su compañero que cree un antídoto para salvar a su madre. Suda le dice que no tiene que pelear, pero Kotora lo interrumpe, insistiendo en que ayudará. Agarrando a Suda, le ruega que también ayude a salvar a su amigo Takuto. Aunque no tiene derecho a pedirlo, dice que solo despertó gracias a Takuto. En un recuerdo, Kotora rememora que Takuto lo había salvado muchas veces en el pasado. Apartando la mirada, Suda se disculpa pero se niega a ayudar. Luego le dice a Kotora que vaya a salvar a su amigo solo mientras él pelea. Sorprendido, Kotora se queda allí en silencio, escuchando las palabras de Suda. Asintiendo con la cabeza, Suda se da la vuelta para irse del lugar. Con una leve sonrisa, Kotora parece entender la decisión de su compañero. Cuando Touma despierta, Kotora le agradece por ayudar a salvarlo. De repente, los dos se dan cuenta de que Touma se levanta como si nada hubiera pasado. Preocupado, Kotora le pregunta si está bien, y Touma le dice que no lo subestime. Poniendo una mano en el hombro de Suda, dice que debieron habérselo dicho antes. Touma dice que ahora todos están en el mismo barco. Suda se queda sin palabras por el repentino cambio de actitud del hombre.
Intentando alejarlo, Suda dice que es muy peligroso, pero Touma insiste en ayudar. Con una mirada seria, observa la oscuridad de la cueva frente a él. Justo entonces emerge la reina araña, y Touma dice que ya no hay tiempo para huir. Con el jefe frente a ellos, el grupo se prepara para la batalla. Apretando el puño, Touma le grita a todos que se preparen para pelear con todo. Con el jefe frente a ellos, el grupo se prepara para la batalla. Cuando le preguntan sobre su experiencia, Touma dice que ya se ha enfrentado a un jefe de portal morado, pero admite que es su primera vez contra uno rojo. Intentando ofrecerse como escudo, es interrumpido por Suda, que carga hacia adelante. Viendo que se lanza solo, Touma le grita preguntándole qué está haciendo. La reina ataca con sus garras, pero Suda esquiva cada golpe. El monstruo dispara una ráfaga de energía, pero la evade hábilmente. Desviando uno de los ataques, usa la propia fuerza del monstruo para impulsarse. Deslizándose por el suelo, evita por completo el ataque de la criatura. Touma se pregunta si Suda alguna vez ha despejado un portal rojo. Kotora grita que no, ya que apenas se convirtió en jugador hace unas horas. Aún así, Touma nota que sus movimientos parecen los de un veterano. Suda entonces desata sus llamas, preparando un ataque contra el monstruo. Al ver el fuego, Touma se da cuenta de que el chico se había estado conteniendo hasta ahora. Decidido a no perder, él también activa su habilidad de hombre de acero. Usando su habilidad, Touma intenta sujetar la pata del monstruo con sus propias manos, pero se da cuenta de que incluso con su habilidad no funciona. De repente, una araña más pequeña aparece y lo atrapa desde arriba. Viendo la situación, Suda sabe que tiene que hacer algo rápido. Subiéndose a la espalda de la reina, se prepara para usar su habilidad. Usando su descarga eléctrica, aturde a la criatura con un impacto intenso. Con el choque, el monstruo suelta a Touma, quien cae al suelo. Touma advierte que la piel del monstruo es demasiado dura para ataques normales. Suda entonces sugiere que intenten usar fuego para atacar al monstruo. Pidiéndole que llame su atención, Suda dice que él quemará al monstruo. Activando el modo de sobrecarga, Touma se prepara para distraer a la reina. Cargando hacia adelante, atrae todos los ataques del monstruo hacia sí mismo. Al ver la distracción, la reina le dice que ponga más espíritu en el ataque. Advirtiendo que no aguantará mucho, dice que cuenta con Suda. Con la boca abierta, la reina se prepara para atacar a Touma con todo lo que tiene. Aprovechando la apertura, Suda grita que ha tomado a la reina por sorpresa. Luego lanza una flor de llamas directamente a la cara del monstruo. Golpeada de frente, la criatura queda envuelta en un anillo de fuego. Gritando de dolor, la reina es arrojada hacia atrás por la fuerza de la explosión. Con el área ahora más despejada, miran a su alrededor. Echándose a correr, el grupo avanza hacia el fondo de la oscura cueva. Observando la pelea, Kotora dice que tal vez ellos dos realmente puedan ganar. De repente, nota algo extraño tirado en el suelo cerca de él. Mirando más de cerca, se acerca al objeto que llamó su atención. Entonces se da cuenta de que el objeto en realidad era el zapato de su amigo. Con una mirada de horror, se vuelve hacia la reina caída. Con el zapato en la boca, la reina comienza a gritar y a sacudirse. De un solo golpe, ataca a Kotora y lo arroja al suelo. Caído, intenta defenderse, pero la reina levanta sus garras. Al ver la escena, Suda le grita al monstruo que se detenga de inmediato. Frente al monstruo, Touma se posiciona como escudo para proteger al chico, pero es atravesado y Suda grita desesperadamente para que la criatura se detenga. De repente, una de las crías de la reina logra agarrar el pie de Suda. Gritando de dolor, es arrastrado hacia la criatura que lo estaba atacando. Luego es arrojado con gran fuerza hacia una de las paredes. Por la fuerza del impacto, escupe sangre y cae al suelo. Herido, no puede levantarse después de haber sido arrojado contra la pared. Caído e inmóvil, Kotora grita el nombre de Suda, profundamente preocupado. Entonces, la cría comienza a envolverlo en una gruesa y resistente telaraña. Alzado en el aire, es llevado hacia la reina para ser devorado. Con sus afilados dientes, el monstruo da las gracias y dice que pudo acercarse. De repente, Suda abre los ojos, revelando que solo estaba fingiendo. Envolviendo su cuerpo en llamas, logra liberarse de la telaraña. Al ver lo sucedido, Touma grita que fingió estar inconsciente. Al ver el objeto, Touma grita que es la daga que llevaba. Con la mano sangrando, usa la daga para descargar su electricidad. Usando la habilidad de choque eléctrico, aturde a la reina con todas sus fuerzas. Sorprendido, Touma se pregunta si descargó la electricidad dentro de su cuerpo. Con la reina paralizada, Suda anuncia que este es su golpe final. Usando la habilidad de fuego infernal, lanza una ráfaga de fuego al monstruo. Monstruo. Con su cuerpo ardiendo, la criatura suelta humo por la boca y se desploma. Cayendo al suelo, la reina araña es finalmente derrotada por el grupo. Después de la batalla, Soda toma los colmillos del monstruo para el antídoto. Diciendo que lo consiguió, anuncia que ahora por fin puede salvar a su madre. Cerca de ahí, Kotora y Touma vigilan el cuerpo de su amigo que no sobrevivió. Touma entonces les dice que deberían llevarse el cuerpo para un funeral apropiado. Acercándose a Suda, Touma lo felicita diciendo que lo logró. Agradeciéndole, Suda dice que no habrían ganado sin su ayuda.
Tuma entonces comenta que Suda tiene múltiples habilidades, lo cual es muy raro. Suda explica que aprendió el choque eléctrico gracias a un hombre llamado Goto, diciendo que quería visitar su tumba. Quería agradecerle por la habilidad. Luego Tuma lo sorprende, diciendo que ese Goto todavía estaba vivo. Insiste en que conoció al hombre ayer y que no hay forma de que se haya equivocado. De repente, una extraña visión distorsionada aparece en la mente de Suda. Cayendo repentinamente al suelo, Tuma se apresura y le pregunta si está bien. Entonces una voz misteriosa advierte que ha tocado la raíz de este mundo. Con la mano en la cabeza, llama a Tamao mientras la escena cambia. Dentro de un salón de clases, él pregunta quién era la chica. De vuelta en la cueva, Tamao le dice que recuerde la vida que salvó. Keiichiro Sasaki mira fijamente al hombre, preguntándose si esa es realmente la cara que esperaba. Luego agarra el rostro de Tuma Igarashi, quien grita que es hijo único. Tuma Igarashi dice que se comporta como un mocoso mimado a pesar de su apariencia ruda. Molesto, Keiichiro grita, queriendo saber por qué fue llevado allí solo para ser insultado. Suda entonces interviene, diciéndoles a ambos que se detengan ya que están en un hospital. Mientras discuten en el pasillo, una voz pregunta si el portal ya es seguro. A lo lejos, alguien confirma que el portal se estabilizó tras la derrota del jefe. De vuelta en el hospital, escucha que deberían agradecerle por despejar el portal. Diciendo que va a ver cómo está Kotora, Suda se levanta para irse. Observando al chico irse, Keiichiro pregunta si realmente derrotó al jefe de ese lugar. Sorprendido por la confirmación, pregunta si era un portal rojo real. Tuma lo confirma y dice que su habilidad es una locura, pero eso no es todo. Recordando la pelea, Tsuma dice que Tsuda es rápido y tiene mucho valor. Con una sonrisa, Tsuma comenta que podría ser una buena opción para el equipo. Ante eso, Keiichiro pregunta si el plan es reclutarlo, y Tsuma lo confirma de inmediato. Dirigiéndose a Keiichiro, Tsuma dice que tiene un favor muy serio que pedirle. Después de escuchar la petición, Keiichiro le grita que no bromee con algo así. Su grito termina asustando a dos personas que pasaban por el pasillo del hospital. Cambiando al patio, aparece una mano sobre un teléfono celular caído. Arrodillado, Kotora solo se queda mirando el dispositivo en el suelo frente a él. Luego se vuelve y llama a Suda que se estaba alejando. Acercándose, Suda le pregunta cómo está y dice que el análisis estará listo pronto. Kotora responde que está bien y que se preocupó cuando se desmayó de repente. Agradeciéndole por haberlo cargado, Suda dice que fue Tuma quien se lo contó. Kotora entonces explica que lo hizo porque sus propias heridas eran las menos graves. Se disculpa por ser una carga, pero Tsuda le dice que no se preocupe. Tsuda dice que entiende lo que es tener a alguien importante a quien necesitas proteger. Kotora entonces dice que odia a Takuto, pero que no negará la admiración de Tsuda por él. Confundido por el comentario, Tsuda no entiende, pero Kotora simplemente le resta importancia y cambia de tema. Mostrando un pequeño vial, anuncia que el análisis finalmente está completo. Usando su habilidad especial, Kotora finalmente logra crear el antídoto que tan desesperadamente necesitaban. Dentro del pequeño vial, el líquido demostraba que la cura finalmente estaba lista. Entregándole el vial, Kotora le dice a Tsuda que se apresure y le lleve el antídoto. Agradeciendo a su amigo, Tsuda se da la vuelta sosteniendo el vial con fuerza en su mano. Corriendo tan rápido como puede, se dirige hacia la habitación del hospital. Al llegar a la habitación, encuentra a su madre acostada en la cama aún completamente inconsciente. De pie junto a la cama, se prepara para darle por fin el antídoto. Con cuidado inclina el vial y vierte todo el líquido en su boca. Después de recibir el líquido, ella logra tragar todo el contenido del vial. Acostada en la cama, su cuerpo comienza a reaccionar al antídoto que acaba de tomar. Lentamente, ella abre los ojos y Tsuda la observa con atención. Al ver que ha despertado, él la llama y ella responde pronunciando su nombre. Con la mano en el rostro de su hijo, ella le dice que ha crecido mucho. Mientras las lágrimas recorren su rostro, le dice lo feliz que está de volver a verlo. Una vez que se calman, hablan hasta que surge el tema de su padre. Hablando de su padre, ella menciona los sentimientos que él albergaba por ella. Sentado junto a la cama, Tsuda le dice que el deseo de su padre era salvarla. Por eso su padre le confió sus sentimientos, su poder y todo lo demás. Sorprendida por la revelación, ella solo logra mencionar las llamas de Keiichiro. Mirando a su hijo, ella le pregunta qué hará a partir de ahora, diciendo que él ya ha cumplido el deseo de su padre. Ella quiere saber qué sigue ahora. Con determinación, él responde que se convertirá en el explorador de mazmorras más fuerte. Declara que será el tipo de héroe que no dejará morir a nadie en el camino. Apartando la mirada, le pregunta a su madre si está en contra de su decisión. Sin dudarlo, ella responde que sí, que está totalmente en contra de esa peligrosa idea. Explica que solo imaginar a su hijo en peligro le rompe el corazón, pero admite que ella y su padre le hicieron pasar por lo mismo. Sonriendo, dice que no sería justo que solo ella intentara detenerlo. Conmovido, Tsuda la llama y ella le pide que le prometa una cosa. Pidiéndole una promesa, le dice que debe incluirse a sí mismo en su propia regla.
Con una sonrisa, le dice que no soportaría la idea de que muriera. Conmovido por sus palabras, Suda responde que sí. Promete que se cuidará a sí mismo. Abrazando a su madre, le asegura que nunca morirá realmente. Poco después sale de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En el pasillo, se sorprende al ver a sus dos amigos esperando allí. Al verlos a los dos en el suelo, Suda se da cuenta de que escucharon toda la conversación. Suma se disculpa por escuchar a escondidas, pero Suda le dice que no pasa nada. Ante eso, Kotora señala que el verdadero problema es que él entre en las catacumbas. Con una sonrisa, Tuma le asegura que su equipo se encargará de esa parte. Preguntando si es verdad, Suda escucha a Tuma confirmar que todo ya está resuelto. Aprovechando el momento, Tuma invita oficialmente a Suda a unirse a su equipo. Sorprendido por la invitación, escucha que Tuma le pregunta sobre su deseo de ser fuerte. Tuma le dice que, con ellos, encontrará la fuerza que ha estado buscando. La escena cambia y aparece un gran portal dorado en medio de un bosque oscuro. Dentro, Takuto Saiga se disculpa diciendo que Tsumo se adelantó por su cuenta. Sentado sobre una pila de monstruos, un joven responde que no hay problema. Mirando hacia el frente, comenta que él también quería conocer a este chico nuevo. Con una sonrisa, revela el nombre del chico, Suta Susaki. Para formar un equipo, primero debes enviar un registro a la Asociación de Invasores. Y luego recibes el permiso oficial para explorar mazmorras y derrotar a los jefes. Caminando por la calle, Tuma le dice que es miembro del grupo más fuerte, el Lobo Celestial. Kotora explica entonces que este equipo no es solo el mejor de Japón, sino del mundo entero. Recuerda que hay 10 escuadrones, cada uno liderado por un capitán distinto. Emocionado, Kotora confirma que esta es exactamente la estructura que ya conocía de antes. Elogiando al chico, Tuma dice que está muy bien informado sobre los detalles. Ante eso, Kotora menciona que Takuto los admiraba y siempre había querido unirse a ellos. Al escuchar la historia, Tuma solo comenta que ahora todo tiene sentido. Suda revela entonces que el nombre del comandante en jefe es Yamato Tsumeragi, su líder. Continúa diciendo que Yamato es conocido por la asociación como el más fuerte. Pensándolo bien, Suda comenta lo increíble que es conocer a alguien tan poderoso. Tuma le pregunta si tiene miedo, pero Tsuda dice estar agradecido por la oportunidad. Señalando al chico, Tsuda elogia su actitud y dice que tiene mucho valor. Al llegar frente a un edificio, anuncia que esa es la entrada al cuartel general. Tumbado en el suelo, Tuma se queja de que Yusei siempre ha sido demasiado duro con él. Justo entonces, una nueva voz dice que lo dejen pasar, ya que solo estaba ayudando a la gente. Sorprendido, Tsuda se pregunta si esa persona es realmente el famoso Yamato Tsumeragi, pidiéndole a Yusei que se detenga. Yamato se acerca al grupo con una paleta en la boca. En el interior de Tsuda, el espíritu de su padre observa con cautela la llegada del hombre. Para él, Yusei y Tuma parecen mucho más fuertes que su propio líder Yamato. Pasando un brazo por los hombros de Suda, Yamato le dice que se moría de ganas de conocerlo. Al mencionar la habilidad del legado, comenta que Suda debe encontrarlo bastante común. Acto seguido, le pregunta si Suda de verdad quiere convertirse en el más fuerte de todos. Sonriendo, le pregunta a Suda si quiere echarle un vistazo a cómo es realmente el más fuerte. Suda simplemente se queda en silencio por un momento, mirando fijamente al hombre frente a él. Aceptando el desafío al instante, Suda le pide que por favor se lo demuestre. Su rápida respuesta deja a Yusei, Tuma y Kotora completamente atónitos en el pasillo. Intentando intervenir, Yusei le grita a Yamato, quien promete que será suave con él. Señalando al chico, Yamato afirma que está totalmente listo para empezar. Yusei acepta, pero le advierte que detendrá todo si considera que la situación se vuelve peligrosa. Manteniéndose firme, Suda se prepara para lo que está por venir. Despidiéndose con la mano, Yamato le dice que lo verá en la sala de entrenamiento para empezar. En ese momento, toda la escena del pasillo comienza a desmaterializarse por completo. De pronto, Suda se encuentra a solas, de pie en medio de una sala de entrenamiento. Completamente confundido, intenta comprender cómo fue transportado a esta nueva ubicación. Yamato le advierte que va a lanzarle un puñetazo y le dice que lo bloquee. A través de los ojos de su hijo, Keiichiro analiza cuidadosamente cada movimiento del oponente. Observa la postura de Yamato, sin notar ningún cambio o habilidad en uso. De repente, Yamato desata un poder abrumador, preparándose para el ataque. Su poder es tan inmenso que Tsuda apenas puede reaccionar a tiempo. Moviéndose a una velocidad increíble, aparece justo frente al chico. Sin tiempo para defenderse, Tsuda se enfrenta al puño que se dirige hacia él. El golpe impacta de lleno, lanzándolo hacia atrás con una fuerza tremenda. Al ser arrojado, su cuerpo se estrella violentamente contra la pared de la sala. Quedándose inmóvil, Yamato solo observa al chico tirado en el otro extremo de la sala de entrenamiento. Gritando el nombre de Suda, sus amigos observan todo completamente impotentes para hacer algo al respecto. Tirado en el suelo, él se pregunta si su brazo sigue de una pieza después de ese golpe. Mirando a Yamato, comprende que era como un alma en forma humana. Levantándose lentamente, Suda se da cuenta de que el ataque no fue una habilidad común. Al ver al chico levantarse, Yamato le pregunta si notó la diferencia en eso.
Sonriendo le pregunta si a Suda le gustó y si aún quiere continuar con el entrenamiento. Con el poder de su padre activado, él responde que sí. Por favor, continúa. Lanzándose hacia adelante, Suda asesta un golpe rápido, pero Yamato lo esquiva con suma facilidad. Sorprendido por la reacción, Yamato evade el ataque sin moverse de su sitio. Luego continúa esquivando la serie de golpes que Suda intenta asestarle. Al darse cuenta de que no puede acertar ni un golpe, Suda cambia su estrategia para intentar seguirle el ritmo. Determinado, se concentra en percibir sus movimientos con todo su ser. Enfocándose en su oponente, se prepara para enfrentar al más fuerte justo ahí. Con llamas arremolinándose a su alrededor, le grita a Yamato que le muestre aún más. Emocionado, Yamato dice que ahora las cosas realmente se van a poner al rojo vivo. Con una sonrisa, Yamato se lanza hacia adelante y le lanza un puñetazo rápido al chico. Suda logra bloquear el golpe defendiéndose en el último segundo. Intercambiando golpes, se mueven a gran velocidad por toda la sala de entrenamiento. Observando la escena, Yusei comenta que el idiota está completamente enganchado en la pelea. Le sorprende que Tsuda haya logrado seguirle el ritmo a Yamato durante tanto tiempo. Tuma entonces pregunta a qué se refiere, confundido por el comentario de su hermano. Yusei explica que el chico lo hizo mucho mejor de lo que esperaba inicialmente. Mientras tanto, Tsuda concentra toda su potencia de fuego en su puño derecho. Mirando a Yamato, le pregunta si puede usar su habilidad con todas sus fuerzas. Dándole la espalda, Yamato comienza a alejarse, pareciendo algo desinteresado. Dice que le prometió mostrarle al más fuerte, así que no hay necesidad de hacer preguntas obvias. Desafiando al chico, Yamato le dice que lo ataque con todo lo que tiene. Aceptando el desafío, Suda grita que sí y se prepara para su gran ataque. Concentrando su energía, el fuego en su puño se vuelve aún más intenso y poderoso. Con todo listo, lanza un poderoso ataque de fuego hacia Yamato. De pie e inmóvil, Yamato solo observa cómo la gran bola de fuego se acerca a él en la sala. Al ver la habilidad de cerca, puede identificar la fuente de ese poder. Reconociendo el ataque, dice que pertenece al mago más fuerte, Keiichiro Susaki. Extendiendo su mano hacia adelante, detiene fácilmente el ataque de fuego. Con las llamas arremolinándose a su alrededor, permanece de pie, completamente ileso. Al ver fallar su ataque, Sudo se pregunta qué acaba de pasar. Elogiando al chico, Yamato dice que tiene mucho valor para enfrentarse a él. Caminando hacia él, le dice que ahora el chico le agrada aún más. Sin saber qué decir, Suda solo deja escapar una risa nerviosa. Levantando el brazo, Yamato dice que parece que puede subir un poco el nivel. De repente, una transmisión de emergencia advierte sobre una amenaza enemiga detectada. La alerta informa sobre un brote enemigo masivo en la ciudad de Sakurazawa. Lamentando la interrupción, Yamato dice que justo estaban llegando a la mejor parte. Un texto explica que una invasión ocurre cuando el jefe de un portal no es derrotado. Analizando la situación, dice que probablemente fue un intento de conquista fallido. Gritando el nombre de Yusei, Yamato pregunta qué unidades pueden desplazarse a la ciudad. Mirando un dispositivo, Yusei informa que los escuadrones primero, segundo y quinto están listos. Dando las órdenes, Yamato le dice al quinto escuadrón que se encargue de la evacuación civil. Confirmando la orden, Yusei y Tuma se preparan para liderar a sus equipos hacia el portal. Suda le pregunta qué va a hacer Yamato y él responde que va a despejar la ciudad. Sin dudarlo, Suda le pregunta si él también puede ir con su grupo. Yamato acepta, pero le advierte que, si no puede seguir el ritmo, lo dejarán atrás. Llamando a Kotora, Suda le dice que también irá y necesita que lo cubra. Con todo decidido, grita a todos que se pongan en marcha, advirtiéndoles que nadie debe morir. Todos los presentes responden al unísono y abandonan rápidamente el lugar para ir a la misión. Corriendo por la calle, a Kotora le cuesta seguir la velocidad de los demás miembros. Entonces, se da cuenta de lo rápidos que son, a duras penas logra seguirlos de cerca. Preocupado, nota que Tsuda está al límite tras la pelea anterior. De repente una criatura explota frente a ellos, salpicando un líquido en el suelo. Con un movimiento rápido, Yamato logra esquivar el ataque sin un solo rasguño. Mirando hacia atrás, Yamato ve que el chico se va quedando cada vez más rezagado. Luchando, sigue corriendo, preguntándose si este es realmente su límite. Acelerando, sigue adelante, quizás pensando que esperaba demasiado del chico nuevo. Luego el agotamiento lo supera y cae pesadamente contra el asfalto. Al ver a su amigo caído, Kotora corre hacia él y le pregunta si está bien. Con la cara en el asfalto hace un esfuerzo por levantarse, pero su cuerpo no le responde. Mirando a lo lejos, ve a Yamato dándose cuenta de que la brecha entre ellos ahora es inmensa. Al darse cuenta de la situación, Kotora dice que esto es demasiado y que deberían dejárselo a Yamato. Mientras Suda intenta levantarse, Kotora lo sujeta y le dice que se detenga. Grita, preguntándole por qué se exige tanto, diciendo que ya es lo suficientemente fuerte. Suda responde que nunca ha decidido nada por su cuenta, siempre usando su debilidad como excusa.
pero afirma que esta vez ha tomado la decisión de convertirse en el más fuerte. Gritando con determinación, dice que realmente quiere alcanzar al hombre más fuerte. Viendo la determinación de su amigo, Kotora decide ayudarlo y saca un frasco de su abrigo. Activando su habilidad, prepara una medicina de sabor desagradable para dársela a su amigo. Al ver el frasco, Suda entiende que esta podría ser su única oportunidad para seguir adelante. Lanzando el frasco al aire, Kotora le dice que lo atrape rápido. Con cierta dificultad, Suda logra atrapar el frasco antes de que caiga. Kotora le explica que la poción liberará su potencial y mejorará sus habilidades. Advirtiéndole sobre los efectos secundarios, le pregunta si Suda de verdad se va a tomar la poción. Cambiando de escena, Yamato recibe una llamada en medio del combate en la ciudad. Mientras lucha contra los monstruos, pregunta qué ha encontrado el grupo de búsqueda. Cerca del portal, Yusei informa que el jefe no está adentro y ha logrado salir. Entonces, Yamato les ordena que se aseguren de que no salgan más enemigos del portal. Escucha la información por teléfono, analizando la situación en la ciudad invadida. Al encontrar al monstruo, se da cuenta de que el jefe es un ogro grande y pesado. Determinado, Yamato declara que va a acabar con el jefe de una vez por todas. De repente, una luz brillante resplandece mientras se prepara para atacar. Con un solo golpe, impacta al ogro de lleno y lo destruye por completo. A lo lejos, Kotora observa el rastro de destrucción que dejó el golpe de Yamato. Sentado en el asfalto, Kotora juega con un objeto, riéndose de toda la situación. Agradeciéndole a su amigo, Suda se bebe todo el contenido del frasco de un solo trago. A Kotora le sorprende que se lo haya bebido sin preguntar primero por los efectos secundarios. Entonces, un estallido masivo de energía explota desde su cuerpo, lanzando a Kotora hacia atrás. Después de usar la poción, el frasco ahora vacío cae al asfalto. Con una sonrisa, Kotora le dice a Suda que aguante los efectos de la medicina. De pie nuevamente, Suda se enfrenta a un monstruo caído mientras Yamato lo observa. Al ver la escena, Yamato se acerca y dice que no estuvo nada mal. De repente, un nuevo monstruo más pequeño emerge de las llamas y les ruge. Envuelto en una energía masiva, Suda se queda quieto, listo para la siguiente pelea. Luego dice que, no importa qué tan lejos esté Yamato, él lo alcanzará. Yamato le explica que ese es el jefe, y que solo con derrotarlo no será suficiente. Señalando al ogro, le pregunta si Suda puede encargarse del jefe del portal. Con todas sus fuerzas, Suda grita que sí, y acepta el desafío en el acto. Despidiéndose, Yamato simplemente se da la vuelta y se va corriendo, dejando a Suda atrás. Saltando desde un coche, se lanza muy lejos hacia el otro monstruo. Observando la escena, Suda se da cuenta de que él ya está muy lejos en medio de la ciudad. Enfocándose en el monstruo, dice que acabará con el enemigo que se le ha encomendado. Preparándose para atacar, la criatura levanta su enorme garrote de madera. Con un puño en llamas, Suda logra bloquear el golpe, defendiéndose del impacto. Al analizar el golpe, se da cuenta de que la defensa del monstruo es muy alta. Decidido a ganar, se lanza hacia adelante para golpear al monstruo con su fuego de cerca. Gritándole al monstruo que lo reciba, desata un poderoso ataque de fuego concentrado. Disparando su poder, impacta al monstruo con una serie de explosiones. Entonces, el monstruo contraataca con un golpe rápido, tomando a Suda por sorpresa. Sale despedido hacia atrás, arrojado violentamente contra un edificio cercano. Escupiendo sangre, se da cuenta de que el monstruo no tiene ni un solo rasguño. Al ver al ogro ileso, se pregunta si la criatura será resistente al fuego. Sabiendo que su impacto solo paraliza, busca una nueva estrategia para el combate. Desesperado, intenta pensar en una forma de derrotar al enorme monstruo. De repente, un recuerdo importante aflora en su mente en medio de la batalla. Con su cuerpo en llamas, recuerda una conversación que tuvo con el espíritu. Recordando el pasado, Tamao le advierte que no dependa demasiado de sus habilidades heredadas. Suta asiente, y el espíritu le dice que sabe que el fuego no siempre funcionará. Tamao le explica que temía que este poder repentino lo volviera demasiado arrogante. Como precaución, el espíritu decidió enseñarle un poderoso movimiento final. Recuerda que es una técnica increíble que quizás pueda usar ahora mismo. Preguntándose si funcionará, escucha al espíritu diciéndole que preste atención. Tamao dice que la técnica requiere un nivel de maestría que ni siquiera los más fuertes poseen. Suta entonces pregunta qué clase de técnica tan poderosa le iba a enseñar. El espíritu le explica que solo tiene que concentrar toda su aura en un único ataque. Suta responde que él siempre da su máximo esfuerzo, pero el espíritu lo corrige. Explicando la técnica, le dice que concentrar toda el aura en un solo punto es difícil, pero quien domina su alma puede desatar un ataque mucho más poderoso de lo normal. Tamao le advierte que requiere una inmensa concentración en medio de la batalla. Suta dice que eso es imposible, por lo que el espíritu se la enseñó como precaución. De vuelta al presente, Suta se prepara para usar la nueva técnica contra el monstruo. De pie en medio del fuego, siente que todo queda en silencio y apenas puede sentir su propio cuerpo. Al recordar su pelea contra Yamato, comprende que su concentración ha aumentado enormemente.
Con esta nueva percepción, cree que finalmente podrá usar la técnica secreta. Al ver al ogro embestir, Suta se hace a un lado y esquiva el ataque. Ahora puede ver la apertura perfecta para atacar al monstruo con todo lo que tiene. Saltando hacia el enemigo, prepara su puño para el golpe final. Combinando fuego y trueno, golpea con fuerza la cabeza del ogro. El golpe impacta al monstruo, paralizándolo por completo con la combinación de poderes. Concentrando toda su energía, lanza un ataque final sobre el enemigo paralizado. Usando la descarga eléctrica, logra paralizar por completo a la enorme criatura en el suelo. Cara a cara con el monstruo, se prepara para asestar el golpe de gracia. Apuntando al enemigo, canaliza toda su energía en su puño derecho. Entonces recuerda el nombre de la técnica que está a punto de usar. Cargando con todas sus fuerzas, le da un puñetazo devastador en la cabeza al monstruo paralizado. Desatando el rugido del alma, manda a volar al monstruo con la explosión. El cuerpo del ogro es lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto. Después del ataque, Suta se queda inmóvil observando el resultado entre los escombros. Tirado en el suelo, el cuerpo del monstruo comienza a disolverse en llamas. Mirándose la mano, se da cuenta de que al fin logró ganar la batalla por su cuenta. Con una sonrisa, dice que con esto se acerca un poco más a Yamato. De repente, toda la energía de su cuerpo comienza a desaparecer por completo. Sintiendo su cuerpo temblar, se apoya en el suelo, intentando mantenerse en pie. Ya sin fuerzas, se desploma, sintiendo cómo la energía se drena por completo de su cuerpo. Recordando la advertencia, se pregunta si este es el efecto secundario de la poción. Alzando sus garrotes, los monstruos se preparan para atacar al chico caído. Luego, se acercan a él, listos para terminarlo todo de una vez. Caído e impotente, ahora se encuentra completamente rodeado de enemigos. Incapaz de moverse, dice que esto no podría haber pasado en un peor momento. Cambiando de escena, Yamato se encuentra frente a un enorme edificio en el corazón de la ciudad. Mirando hacia arriba, comenta que la estructura es verdaderamente gigantesca e impresionante. Con una sonrisa, dice que es un excelente punto de referencia para ellos. Preparándose, salta con una fuerza absurda hacia la cima del edificio. Mientras asciende, admira la increíble vista de la ciudad, ahora invadida por monstruos. Al llegar a la azotea, corre por la superficie, preparándose para su plan. Por teléfono le pregunta a Yusei si los equipos están en posición. Yusei lo confirma, diciendo que los equipos 1 y 2 ya han rodeado toda la torre. Agradeciéndole por el informe, Yamato termina la llamada y observa la ciudad desde las alturas. Decidido, dice que por fin es hora de lanzar su ataque. Desatando su poder, una inmensa energía azul comienza a emanar de su cuerpo. La energía luego se expande rápidamente, cubriendo todo el edificio de arriba a abajo. Extendiéndose por las calles, la habilidad afecta a toda el área circundante. De vuelta en tierra, los monstruos que rodeaban a Suta son destruidos todos a la vez. Tirado en el suelo, Suta solo puede observar cómo los enemigos desaparecen ante sus ojos. Aún en el suelo, lucha por seguir peleando, negándose a rendirse. Con dificultad, se levanta, decidido a no morir en este lugar bajo ninguna circunstancia. En ese momento, un grupo de orcos y duendes se reúne a su alrededor. Al mirar al cielo, ve una lluvia de relámpagos cayendo sobre la ciudad. Completamente conmocionado, se pregunta qué demonios está pasando a su alrededor. Los relámpagos paralizan a todos los monstruos, dejándolos inmóviles, incapaces de moverse. Tratando de comprender, se pregunta si esta es la habilidad de alguien cercano. Los rayos continúan cayendo, formando un gran círculo de energía alrededor del edificio. Extendiendo su mano, Yamato dice que le tomó un tiempo cubrir los 5 kilómetros. Apretando el puño, activa su habilidad para capturar a todos los enemigos presentes. Desatando el castigo, lanza una gran esfera de energía sobre la ciudad. Uno de los monstruos recibe un impacto directo y es desintegrado por completo por el ataque. Luego todos los demás monstruos son destruidos, convirtiéndose en polvo en un instante. La energía azul luego se desvanece, dejando solo a Suta de pie en medio de la calle. Sin entender nada, solo se queda mirando la ciudad, ahora completamente limpia de monstruos. Levantándose lentamente, se recompone y dice que ahora todo está bien. Mirando a su alrededor, comienza a asimilar la magnitud de lo que acaba de suceder. Al ver a sus amigos celebrando, se da cuenta de la magnitud de esa increíble habilidad desde la distancia. Luego nota que el aura no fue liberada indiscriminadamente por toda la ciudad. Comprende que el objetivo principal del ataque era el ogro con el que había estado peleando. Sin saber cómo reaccionar, Suta solo logra soltar una risa algo incómoda. Acercándose, Yamato lo felicita, diciéndole que lo hizo muy bien en la pelea. La distancia entre ellos parece crecer, demostrando lo mucho que aún le falta por recorrer. Exhausto, Suta colapsa, pero Yamato lo atrapa antes de que toque el suelo. Sosteniendo al chico, Yamato parece sorprendido por lo que acaba de suceder. Al mirar los restos del monstruo, se da cuenta de que el ogro ya había sido derrotado. Recuerda haber dejado solo a Suta, sin creer que realmente vencería al jefe. Con el chico inconsciente en sus brazos, simplemente lo observa en silencio. Con una sonrisa, Yamato dice que Suta es un chico muy interesante de observar.
Sosteniendo al chico, escucha una voz que lo llama, pero sigue mirando hacia el frente. Acercándose, un hombre dice que Yamato está siendo tan llamativo como siempre. Luego, le advierte que la asociación se quejará de que Yamato use su aura. Sosteniendo al chico, Yamato responde que el espectáculo era necesario para el reclutamiento. El capitán entonces pregunta si él es el nuevo miembro, y Yamato confirma su nombre. Entregando al chico, Yamato le pide al primer escuadrón que se encargue de él a partir de ahora. Estando de acuerdo con la decisión, el capitán revela que él mismo iba a pedir al chico. Cambiando de escena, la madre de Suta aparece en una cama de hospital leyendo un libro. Sonriendo, sigue leyendo mientras una voz dice que criar al chico es un deber. Dentro del libro, una vieja foto muestra a toda la familia reunida y feliz en el pasado. Mirando con seriedad, el hombre afirma que es un deber que debe cumplir. En las instalaciones de entrenamiento, los miembros del equipo realizan diversas actividades. De pie en la arena, Suta se prepara para comenzar su entrenamiento con Toma. Con una mirada seria, Toma se enfrenta a Masael, listo para la pelea que se avecina. Al activar su habilidad, grita y transforma su cuerpo, que ahora parece de acero. Aceptando el desafío, Suta se prepara para usar la técnica del rugido del alma. Antes de que pueda atacar, Toma se abalanza hacia adelante, tomando al chico completamente por sorpresa. Luego le advierte que los enemigos no esperarán a que se prepare para atacar. Asestando un golpe, impacta a Suta, quien es incapaz de defenderse del ataque. Al golpearlo en la cabeza, Toma le dice que su objetivo es demasiado obvio. Recordando la pelea, Suta dice que la técnica funcionó bien contra el monstruo. Toma explica que los movimientos poderosos tienen grandes aperturas para compensar su poder. Pensando en su recuperación, dice que el efecto de la poción de Kotora ya ha desaparecido. Toma entonces explica que el problema era un efecto secundario de la técnica del rugido del alma. Diciendo que necesita entrenar más, Toma lo observa y Suta está de acuerdo. De repente una voz los interrumpe preguntando de qué están hablando. Al llegar a la arena, Karin les dice que se tomen su entrenamiento más en serio. Sin saber quién es, Suta le pregunta a Toma quién es esa persona. Se presenta como Sawaragi Karin, la vicecapitana de la primera división del equipo. Discutiendo, Toma dice que es una grosera, y ella lo llama acosador sin camisa. Al ver la pelea, Suta se sorprende de que sea vicecapitana a su edad. Al mirarlo, Karin lo fulmina con la mirada y Toma intenta interponerse entre ellos. Haciendo una reverencia, Suta se presenta y dice que ha sido asignado a la división. Karin lo llama un caso de nepotismo que tuvo suerte, derrotó a un jefe y se unió al equipo. Continúa diciendo que solo está ahí por el título de sus padres. Recordando las palabras del capitán, no entiende por qué dijo eso. Molesto por los comentarios, Toma intenta defender al chico, pero es detenido por él. Reteniendo a su amigo, Suta se prepara para responder a los comentarios de Karin. Con calma le dice que tiene razón en todo lo que acaba de decir. Explica que solo puede luchar gracias a su padre y que a Yamato le pareció divertido. Haciendo una reverencia, dice que sabe que eso por sí solo no es suficiente para el equipo. Sorprendida por su actitud, Karin se pregunta qué le pasa al chico. Elogiando su actitud, ella accede a entrenarlo, y Suta se lo agradece profusamente. Con un suspiro, pide que cambien el escenario de la arena de entrenamiento. El suelo de la arena se transforma, convirtiéndose en un gran campo de hierba verde. Impresionado por el cambio, Suta observa el nuevo escenario con su cielo azul. Karin entonces le advierte que su entrenamiento implica el uso de habilidades especiales, diciendo que de lo contrario sería patético. Suta le dice que use sus habilidades. Luego comenta que sería terrible si terminara lastimándolo durante el entrenamiento. Molesto, dice que le está poniendo los nervios de punta y Toma lo regaña. Enojada, Karin dice que la regla es que todo vale y que va a salir lastimado. De repente, una gran cantidad de tierra empieza a elevarse del suelo. La tierra se acumula, formando una gran esfera que flota alrededor de Suta. Entonces, la esfera de tierra se cierra por completo, atrapando al chico en su interior. Flotando en el aire, Karin le pregunta qué va a hacer ahora que está atrapado. Sin previo aviso, la esfera de tierra se enciende, ardiendo en llamas por todos lados. En medio de las llamas, la esfera de tierra se hace añicos en varios pedazos. Ileso, Suta emerge de la esfera mientras trozos en llamas caen a su alrededor. Caminando con calma, dice que Karin tuvo la amabilidad de hacer un muro suave. Al ver su reacción, ella se sorprende y no entiende qué pasó. Con una sonrisa molesta se prepara para atacar al chico nuevamente. Gritándole que no la subestime, lanza otra habilidad en su dirección. De repente, el suelo bajo los pies de Suta se convierte en un pantano y ella grita: ¡Te tengo! Ella salta para atacar mientras él está atrapado en el suelo. Preparando su puño, Suta logra liberarse y se prepara para contraatacar. Luego, los dos se abalanzan para intercambiar golpes, tomándose el entrenamiento en serio. Al ver la escena, Toma les grita que dejen de pasarse de la raya.
Confundido por la situación, Suta no entiende por qué detuvieron la pelea. Karin también detiene su ataque mirando hacia un lado fuera de la arena. Llegando justo a tiempo, el capitán los agarra a ambos y dice que ya es suficiente. Luego los arroja a un lado y caen al suelo de la arena. Acostados en la hierba, los dos ahora miran al capitán que está de pie allí. Preguntándose qué pasó, Suta no entiende cómo fue arrojado al suelo. Sugiriendo que se calmen, el capitán le sonríe a los dos que están en el suelo. Tratando de explicarse, Karin dice que el capitán malinterpretó la pelea. Presentándose, dice que es Amami Kakeru, el capitán de la primera división del equipo. Suta responde que el placer es suyo, todavía un poco incómodo por la situación. Preguntando si les sobra energía, el capitán los mira fijamente a ambos. Dándoles una nueva misión, les informa sobre una puerta roja en el centro de la ciudad. Anunciando que se irán de inmediato, se prepara para liderar la nueva exploración. Caminando por la ciudad, el grupo se acerca a la ubicación de la nueva puerta roja. Sosteniendo su teléfono, Suta dice que este debe ser el lugar. El capitán comenta que es bueno que hayan encontrado la puerta tan rápido. Karin está de acuerdo, estirando los brazos casualmente, lo que hace que Suta se sonroje. Suta entonces le pregunta si el capitán también estuvo en la última invasión. Añade que un conocido suyo, Kotora Ichijo, también se unió al equipo. El capitán le explica que el capitán de la séptima división insistió mucho en reclutarlo. Molesta por la mención de la otra división, Karin suelta un grito frustrado. Luego dice que siente pena por su amigo y Suta le pregunta por qué. Diciéndoles que dejen de hablar, el capitán los insta a concentrarse en la misión. Al llegar al lugar, encuentran la gran puerta roja en medio de la calle. Suta se sorprende al ver a otro equipo parado frente a la puerta roja. El capitán explica que los residentes deben haber llamado a un equipo local pidiendo ayuda. Presentándose, el hombre del otro equipo pregunta quiénes son. En respuesta, se presenta como Amami, capitán de la primera división del Lobo Celestial. Sorprendidos, los hombres preguntan si de verdad son del famoso equipo de Yamato. Explicando la situación, el capitán dice que vinieron a investigar la puerta tras recibir una solicitud. Molesta, Karin grita que ellos también están allí a petición de la asociación. El líder dice que recibieron una solicitud formal de asistencia por parte de los residentes locales. Karin señala entonces que la regla es que el primer equipo en llegar toma el mando. El capitán asiente, diciendo que tiene toda la razón, pero añade que no pueden irse sin investigar, ya que fue una petición directa. Haciendo una reverencia, pide unirse a ellos, aunque solo sea como apoyo. El líder los acusa de estar desesperados por complacer a la asociación local. Aceptando la oferta, dice que pueden venir, pero que deben seguir sus órdenes. Al ver la escena, Suta simplemente observa a su capitán en silencio y sorprendido. Karin pregunta por qué el capitán llegó tan lejos, y él le dice que se calme. Con una sonrisa, dice que es un pequeño precio a pagar para mantener la paz. Al ver su sonrisa, Karin se queda sin palabras, simplemente observando cómo se desarrolla la situación. Observando desde lejos, Suta se da cuenta de que el capitán es una persona muy amable y tranquila. Al mirar al capitán, Suta parece nervioso por la situación que se desarrolla. Con una mirada decidida, el capitán les dice que se preparen para entrar. Al ver entrar al otro equipo, el capitán dice que tiene un mal presentimiento. Dentro de la puerta, uno de los hombres comenta que su capitán es una decepción. El gerente dice que conquistar la mazmorra con él acompañándolos aumentará su reputación. Pensando en aprovecharse del famoso equipo, entra a la puerta con una sonrisa. De repente, al entrar, se enfrenta a una horda de caballeros armados. Rodeado, les grita órdenes a sus hombres, que también están en shock. Afuera, Suta observa la situación y siente el peligro inminente. Al ver la escena, el capitán dice que esos enemigos son más fuertes que los demás. Añade que le preocupaba que algo así pudiera pasar. La dificultad de una puerta puede superar los límites conocidos por la humanidad. Dentro de la puerta, uno de los hombres grita al ser atacado por un caballero. Al ver esto, Karin suspira y dice que, después de todo, no son tan duros. En ese momento, Suta activa su habilidad, listo para lanzarse y ayudar. Cargando hacia adelante, Suta derrota a los caballeros, abriéndose paso a través de la horda. Al ver esto, los caballeros se giran para enfrentarse al nuevo enemigo que ha aparecido. Acercándose, Suta le pregunta al hombre si está bien después del ataque. Karin comenta que parece haberse movido por puro instinto para ayudar. El capitán luego explica que su objetivo es ser alguien que no deje morir a nadie. Al escuchar su objetivo, Karin se queda en silencio, limitándose a observar la pelea desde la distancia. Ella dice que ese es un sueño imposible, y el capitán le da la razón, pero dice que aunque sea un sueño distante, Suta nunca duda en intentarlo. El capitán le pregunta a Karin cuál es su objetivo en todo esto. Él cuestiona si es tener éxito o destacar entre los de su edad. Mientras tanto, el gerente del otro equipo lucha por defenderse de los caballeros. Sin saber qué responder, Karin se queda allí parada, incapaz de decir una palabra. Recordando el pasado, se ve a sí misma en una ciudad destruida junto a una chica caída.
Tirada en el suelo, suplica que la conviertan en una jugadora también. Llorando dice que no quiere que nadie más se vuelva a sentir así nunca. De vuelta al presente, aprieta los puños, sintiendo la rabia de aquel recuerdo. Justo entonces, un gran caballero aparece detrás de Suta, listo para atacarlo con su espada. Usando su habilidad, Karin crea un pilar de piedra que bloquea el ataque. Luego le destroza el brazo al caballero para evitar que vuelva a atacar. Al escuchar el chillido del enemigo, Suta se voltea sorprendido por la ayuda inesperada. Furiosa, Karin grita que está muy enojada por todo lo que está pasando. Dice que está enojada consigo misma por olvidar sus propios objetivos. Entonces el capitán le pregunta si no va a dejar morir a nadie en esta batalla. Gritándole a Suta que no los retrase, lo llama a la verdadera pelea. Con todos listos, el grupo avanza para enfrentarse a la horda de caballeros. Usando su habilidad, Karin hace que cristales de piedra broten del suelo. Los cristales crecen rápidamente preparándose para atacar a los enemigos frente a ellos. Liberando los picos, los dispara a gran velocidad contra los caballeros. El ataque impacta en la armadura de los caballeros, pero no logra perforar su protección. Sorprendida por el resultado, no puede creer que su ataque no haya funcionado en ellos. Aprovechando la distracción, Suta golpea a un caballero con su habilidad de choque eléctrico. El ataque paraliza a la criatura, dándole la oportunidad de contraatacar. Al ver la oportunidad, se prepara para usar sus llamas y derrotar al caballero. Desatando fuego infernal, lanza una explosión masiva sobre la horda. Los caballeros son impactados de lleno y sus cuerpos se cubren de llamas. En instantes, toda la horda de enemigos queda completamente incinerada por el ataque. Tras el ataque, Karin y el capitán observan el resultado en silencio. Suta entonces se da cuenta de que la defensa de ellos es demasiado alta para romperla. Sabiendo que su aura no durará, ve acercarse a más caballeros. Mirando con atención, Suta nota algo extraño en medio de la horda. Pidiéndole a Karin que mire, señala a un caballero distinto en la parte de atrás. Al ver al caballero, se da cuenta de que su aura es más fuerte que la de los demás. Con una sonrisa, Karin dice que destaca demasiado en medio de la horda. Decidida, dice que lo atacarán con todas sus fuerzas de una vez. Juntos, se preparan para desatar sus habilidades más poderosas sobre el enemigo. Combinando fuego y tierra, lanzan un ataque masivo contra el jefe. El caballero entonces levanta su espada y corta por la mitad el ataque combinado. Con su espada logra protegerse mientras sus guardias lo rodean. Al ver que el ataque falla, Suta y Karin se quedan atónitos por el poder del enemigo. De repente los caballeros se organizan en formación, listos para la batalla. Sorprendido, Suta se pregunta si esas criaturas tienen la inteligencia para organizarse. Entonces se da cuenta de que esto no es tanto una turba, sino más bien un ejército. Tirado en el suelo, el gerente del otro equipo no entiende qué está pasando. Observando la pelea, no puede creer que sigan luchando en lugar de huir. El capitán le explica que luchan porque saben lo que pasa si huyen. Desesperados, los hombres le ruegan al gerente que huya, ya que no pueden ganar solos, gritando. El gerente les dice que no huyan, y los hombres se sorprenden. Luego pregunta qué le pasará a la ciudad si huyen de aquí. Con determinación dice que esta es su ciudad natal y que deben protegerla. Les grita que si escapan, serán sus familias y amigos quienes morirán en su lugar. Resuelto, se prepara para luchar, afirmando que los héroes no tienen que ser los únicos en pelear. Gritando, dice que les darán cobertura al famoso equipo. Ante esto, todos se unen, luchando juntos contra la gran horda de caballeros. Con sus poderes, logran hacer frente a los enemigos, luchando codo a codo. Al observar la escena, el capitán solo esboza una leve sonrisa. Siguiendo con la lucha, Karin y Suta continúan derribando enemigos con sus habilidades. Incluso con la ayuda, Karin se da cuenta de que la situación sigue siendo muy complicada. Al observar la horda, comprende que no podrán aguantar así por mucho tiempo. Con un solo golpe, derribas a algunos caballeros más que se interponían en su camino. De pie detrás de todos, el capitán empieza a liberar su energía azul. Ante esto, Karin se arrodilla y se prepara para usar su habilidad de nuevo. Creando pilares de piedra, se levanta a sí misma y a los demás miembros. Con todos a salvo sobre los pilares, quedan fuera del alcance de los caballeros. Los pilares se extienden por el área, separando a los grupos para la siguiente fase. Al ver la estrategia, Suta le pregunta a Karin qué está pasando. Sorprendido, se da cuenta de que el capitán está solo en medio de la horda. Liberando su energía, crea un puño de aura masivo sobre él. Al ver la habilidad, los caballeros se preparan para el inminente ataque. Con el puño listo, el capitán prepara su habilidad de aniquilación de gigantes. Gritando, lanza el poderoso ataque de aura hacia los enemigos. El puño desciende con toda su fuerza, aplastando a todos los caballeros a su paso. Observando el ataque, Karin explica que esta es la habilidad del capitán. En el suelo, el jefe y los caballeros restantes observan la destrucción a su alrededor. Dice que él crea un puño de aura para aplastar a sus enemigos.
Frente al ataque, el caballero jefe se prepara para el inminente impacto del poder. Con un solo golpe, barre a todos los enemigos, destruyendo a la horda de caballeros. Luego, dos esferas de energía avanzan, dirigiéndose directamente hacia el jefe de la mazmorra. Al observar el ataque, Karen comenta sobre el peso increíble de ese único y poderoso golpe. Suda también observa la escena, completamente atónito por la demostración de fuerza del capitán. Mirando al capitán, ella dice que ni siquiera el comandante en jefe puede superarlo. Uno de los hombres del otro equipo dice que el poder del capitán es increíble. Justo en ese momento, una mano toca su hombro y se da vuelta para ver quién es. Apareciendo detrás de él, un hombre mayor dice que ha ganado. Gritando por su capitán, los hombres del equipo Tenra observan cómo se desarrolla la escena. Mirando la armadura, Suda dice que la habilidad del capitán es verdaderamente increíble. Él explica que es solo una habilidad de fuerza bruta sin mucha versatilidad. Mirando a Karin, dice que la habilidad de ella es mucho más compleja. Comparándola con la de su padre, dice que la suya es bastante inconveniente. Sorprendido por la mención, Suda pregunta si el capitán conocía a su padre. El líder y sus hombres hacen una reverencia, disculpándose por su rudeza anterior. El capitán luego menciona a los caballeros de la mesa redonda, dejando a Suda confundido. Confundido, pregunta quiénes son esos caballeros, y Karen explica lo que él dijo. Ella dice que fue el primer equipo formado en Japón, incluso antes de que existiera la asociación. El sistema de equipos actual se creó basándose en las actividades de ese grupo. Muchos miembros de ese equipo se convirtieron en ejecutivos de la asociación para transmitir sus conocimientos. Ella continúa diciendo que hubo excepciones, como el capitán y su padre. El capitán explica que el padre de Suda se convirtió en mercenario después de dejar el equipo. Conmocionado, Suda pregunta si el capitán y su padre estaban en el mismo equipo. Sonriendo, él dice que el padre de Suda fue su maestro y benefactor. La escena cambia y vemos el gran edificio de la asociación de jugadores en el centro. En su oficina, el presidente de la asociación descubre que el hijo de Keiichiro se ha unido. Apagando su cigarro, dice que entiende la situación y tomará una decisión. Luego anuncia que ignorará la entrada ilegal del chico a las catacumbas. Sentado en el sofá, Yamato le agradece, y Yusei también hace una reverencia en formal gratitud. Molesto, el presidente le grita a Yamato por su actitud descuidada e irreverente. Yusei se disculpa y dice que él y el capitán hablarán con él. El presidente le grita diciéndole que no sea condescendiente con los demás. Explica que como presidente no puede actuar basándose en sentimientos personales. Mirándolos, les advierte que ellos dos están empezando a alcanzar esa posición. Sosteniendo su cigarro, dice que su equipo construyó su estatus en base a la fuerza. Con la cabeza gacha, a Yamato se le dice que debe entender el peso de su posición. El presidente dice que sabe que la actitud de Yamato es arrogante y dominante, pero Yamato responde que nunca ha olvidado sus responsabilidades como alguien con poder. Rodeado por su aura, dice que no lo piensa dos veces antes de ser imprudente. Luego le dice al presidente que les dé un mensaje a las personas que se quejaron. Con una mirada desafiante, dice que si tienen una queja, deberían decírselo en la cara. Al observar la escena, el presidente simplemente sostiene su cigarro y le da una calada. Riendo de la situación, comenta que Yamato se está cuestionando si tiene razón o no. Recuerda que Yamato dijo lo mismo cuando se conocieron. Recordando el pasado, le alborota el cabello a Yamato, quien dice que crecieron juntos. Recuerda a Yamato escondiéndose en su equipaje para intentar convertirse en jugador. Enojado, le grita al chico que cae al suelo, asustado por la reacción. Gritándole, le pregunta si el chico quiere morir en un lugar tan peligroso. Luego dice que todavía es un estudiante y no puede distinguir el bien del mal. Tosiendo, un joven Kakeru dice que ya no se cuestiona que está bien o mal. Gritando con determinación, exige que el hombre deje de quejarse y lo lleve con él. Molesto por su terquedad, el hombre se prepara para regañar al chico una vez más. Justo en ese momento, Keiichiro interviene y le dice al otro hombre que el chico habla en serio. Tendiéndole la mano al chico caído, le pregunta si está bien. Presentándose como Susaki, Keiichiro le pregunta su nombre al joven. Mirando al hombre, el chico lo observa por un momento antes de responder. Tomando la mano extendida, se presenta formalmente ante Keiichiro como Tenkai Kakeru. De vuelta al presente, el capitán explica que él, Yamato, Yusei y Tuma crecieron juntos. Sonriendo explica que el orfanato estaba endeudado y él tenía que hacer algo. Luego revela que fue Keiichiro quien le tendió la mano durante ese momento difícil. Al escuchar la historia, Suda comienza a entender un poco más sobre su difunto padre. Con una sonrisa, le pide al capitán que le cuente más historias sobre su padre. De repente, un destello de luz brillante interrumpe su conversación y asusta al capitán. Cegados, intentan protegerse del intenso resplandor que apareció de la nada. Sin entender lo que pasó, Suda simplemente se queda allí, confundido por la situación. Al ver un portal, se pregunta si es un portal dentro de las catacumbas. Karan Sawaragi comenta que nunca ha visto nada igual, y Suda cuestiona al capitán. Con una expresión tensa, Suda espera ansiosamente su respuesta. Mientras tanto, Amami Kakeru permanece en silencio, solo observando la escena ante él. En un recuerda haber visto un portal en las catacumbas.
En el recuerdo, Keiichiro Sasaki decía que debían investigar el área de inmediato. El recuerdo muestra a una persona en el suelo oscuro, caída y gravemente herida. Luego, ve a un hombre sosteniendo el cuerpo de la persona herida. De vuelta en el presente, Karen llama al capitán tratando de llamar su atención. Con el puño apretado, Amami decide que investigará el portal él solo. Luego le ordena a Suda y a Karen que se vayan y pidan refuerzos. Amami explica que la situación es inusual y que el portal requiere una investigación inmediata. Pero Karen se niega, diciendo que no puede simplemente huir y abandonarlo. Ante el portal, el espíritu Tamao aparece repentinamente frente a ellos. Ella insiste en que ya no es una niña y quiere luchar a su lado. Amami entonces la enfrenta, advirtiéndole que lo que les espera es peligroso. Confundido por la situación, Tsuda pregunta qué quiso decir con eso. Justo en ese momento, Nishina Masatoshi aparece y dice que ellos pedirán refuerzos. Poniéndose una mano en la cabeza, dice que no serían de más ayuda allí. Explica que Suda y Karin son diferentes, ya que tienen habilidades comprobadas. Luego pregunta si creer en sus subordinados no es tan importante como protegerlos. Pensando por un momento, Amami acepta que Nishina podría tener razón. Al ver la decisión, Suda y Karin celebran la oportunidad de ayudar con la misión. Agradeciendo a Nishina, Suda se vuelve hacia el manager. Un poco avergonzado, Suda le pide que por favor no lo mencione. Dándose la mano, promete no desperdiciar la vida que Amami salvó. Nishina y sus hombres se despiden saludando con la mano mientras se alejan de la zona. Mirando hacia atrás, Suda le hace un gesto de despedida a su capitán. De repente, una voz oscura lo llama y Tamao aparece, sorprendiendo al chico. Tamao le advierte que lo que viene es un punto que cambiará su destino. Sin entender, Suda pregunta qué significa eso, pero Tamao no puede responder. Suda dice que no lo entiende, y Tamao explica que ella solo puede llegar hasta aquí. Advirtiéndole que tendrá que hacer esto solo, el espíritu lo llama. Cerca del portal, Karin pregunta si le pasa algo a Suda. Disculpándose, Suda corre hacia ellos, diciendo que ya va en camino. Luego mira al espíritu de fuego, Tamao, que flota a su lado. Con una sonrisa, Suda dice que todo estará bien con sus compañeros. Corriendo hacia el portal, finalmente se reúne con Amami y Karin. A solas, Tamao le deja una última advertencia, diciéndole que no cometa ningún error. Su última advertencia es que no importa qué verdad pueda descubrir. Cambiando de escena, Nishina decide que es hora de contactar a la asociación. De repente, Nishina y sus hombres miran sorprendidos la máquina activada. Luego les dice que no se desanimen, ya que siempre hay otras oportunidades. Sus hombres gritan que harán de su equipo uno que no pierda. Inesperadamente, los dos hombres son alcanzados por un ataque y caen heridos. Mientras los dos cuerpos caen, Nishina simplemente observa la escena en silencio. Completamente confundido, Nishina intenta comprender qué acaba de pasar. Entonces sus ojos se abren de par en par al sentir una presencia acercándose a él. Ante él aparece un hombre misterioso y le dice que está estorbando. Molesto, Nishina grita de inmediato preguntando quién diablos se cree que es. Sonriendo, el hombre responde que no importa quiénes sean los humanos allí. Luego revela una sonrisa de dientes afilados mirando directamente a Nishina. Sin dudarlo, Nishina activa una técnica creando varios clones para atacar. Prepara la habilidad, que asesta múltiples golpes y requiere algo de tiempo. Gritándole que muera, Nishina y sus clones cargan a la vez, pero el oponente sigue quieto, completamente inmóvil ante el inminente ataque. De repente, todos los clones de Nishina son alcanzados por un solo golpe. Sangrando, se da cuenta de que fue un ataque de área de efecto sin movimiento. Cayendo de rodillas, Nishina lo mira fijamente, dándose cuenta de que es un monstruo. Con una sonrisa victoriosa, el misterioso hombre se queda quieto observando el resultado. Desde el suelo, una enorme cantidad de sangre se eleva de los cuerpos caídos. Completamente derrotados, los hombres de Nishina yacen inmóviles y heridos en el suelo. Tendido allí, Nishina mira a su oponente con una expresión de pavor. Intentando alcanzar a sus compañeros, extiende una mano, débil y desesperado. Entonces el hombre dice que su aburrida alma por fin será de alguna utilidad. Luego añade que se convertirá en un buen fertilizante para el lugar. Deseando bendiciones sobre las catacumbas, se da la vuelta y se aleja de los cuerpos. Al entrar en la cueva, el grupo de Suta avanza con cautela por el silencioso lugar. Karin comenta sobre el silencio, y Amami coincide en que no hay rastro del enemigo. Diciéndoles que no bajen la guardia, Amami dice que se adelantará a explorar. Karin se vuelve entonces hacia Suta, preguntándole si no nota raro al capitán. Distraído, Suta se disculpa, diciendo que no estaba prestando atención a lo que ella decía. Ella entonces le pregunta por qué estaba distraído ya que no hay nada allí. Con su ojo activado, Suta les advierte de repente que ya están aquí. Luego revela que hay muchas almas a su alrededor en ese lugar. Sorprendida, Karin pregunta si el lugar está lleno de fantasmas y él lo confirma. Luego ella cuestiona si él ha estado viéndolos todo el tiempo.
Confirmándolo, Suta dice que vio espíritus incluso en la zona anterior por la que pasaron. Recuerda que ver almas en forma humana solo ocurre en las catacumbas. Pensativo, se pregunta si hay una razón específica para que eso suceda allí. De repente, el espíritu azul se vuelve hacia él y hace un gesto. Al decir hola, el espíritu asusta a Suta y a Karin, quien entra en pánico. Suta se disculpa, explicando que un alma acaba de hablarle directamente. Disculpándose por el susto, el espíritu se presenta como Utsugi. Explica que se preocupó y los siguió tras su discusión con el capitán. Recordando la discusión, Suta revive la escena del capitán diciéndoles que retrocedan. Utsugi luego dice que a él y a sus camaradas les pasó lo mismo en el pasado. En el recuerdo, sus amigos le decían que abandonara ese lugar y pidiera refuerzos, pero él revela que la ayuda no llegó a tiempo y perdió a sus compañeros. Arrepentido, dice que debió haberse quedado a luchar junto a ellos. Suta termina la historia explicando que el espíritu lamenta su decisión. Ante eso, Karin se vuelve hacia Suta y le pregunta si puede hacer algo. Le pregunta si puede ayudar al espíritu a descansar finalmente en paz. Explicando que sabe lo que se siente, Karin dice que se siente mal por dejarlo así. Volviéndose hacia el espíritu, Suta le pregunta si tiene algún último remordimiento. Utsugi responde que quería ver su habilidad ser útil en batalla, aunque fuera una vez. Al preguntar cuál era su habilidad, Suta descubre que se llama visión compartida. Suta le explica a Karin que esto permite al usuario compartir su campo de visión con otras personas. Reflexionando al respecto, Karin señala que es útil para comunicarse, no para el combate directo. Entonces, Suta empieza a hablar consigo mismo, captando la atención de su compañera. Pidiéndole que se detenga, Karin le dice que es confuso, y él se disculpa. Luego le explica que solo estaba simulando cómo usar esa increíble habilidad que vio. Sorprendida por sus palabras, Karin le pregunta si de verdad pensaba que la habilidad era buena. Con una gran sonrisa, Suta le confirma que sí, sorprendiendo al espíritu Utsugi. Pasando a una nueva escena, Amami Kakeru encuentra un enorme portal dorado en su camino. Apretando los puños, se da cuenta de que la situación es la misma que en su pasado. Esto significa que un enemigo se acerca por detrás, listo para atacar. Confirmando sus sospechas, Amami se da la vuelta y ve al guardián del portal. Con un movimiento rápido, logra bloquear la espada del guardián con su arma, pero se sorprende al ver que el ataque no afectó al enemigo. Luego salta y asesta una poderosa patada, derribando al guardián al suelo. Con la mirada concentrada, Amami observa fijamente al enemigo que acaba de derribar al suelo. Preparando su técnica, Amami Kakeru usa la palma del gigante de lo pequeño contra el enemigo. Con una ráfaga de golpes, ataca al guardián del portal implacablemente. Al ver que no funciona, se da cuenta de que la armadura es aún más resistente. Los ataques impactan de lleno, pero no causan daño visible al oponente. Concluye que solo puede ganar con otra técnica, pero esta requiere tiempo para cargarse. Justo en ese momento, el capitán escucha las voces de sus compañeros acercándose rápidamente. Dándose la vuelta, ve a Suta y a Karin llegar para ayudar en la difícil batalla. Suta entonces anuncia que se hará cargo de la lucha y derrotará a esa criatura. Amami dice que el enemigo es fuerte, pero Suta solo le pide que coopere. Con una sonrisa de confianza, Suta les pide que le dejen todo a él. Ante ellos, el imponente guardián del portal se prepara para el combate. Entonces, Suta declara que derrotará a esa criatura en menos de un minuto. Al ver su audacia, Amami Kakeru grita que esto es completamente imprudente. Luego les advierte que la criatura es aún más fuerte que el último jefe. Explicando la situación, Suta dice que entiende que el capitán está rompiendo las reglas por ellos, pero argumenta que si siempre los protegen, nunca se volverán más fuertes. Esas palabras le recuerdan a Amami que él también quiso convertirse en el más fuerte alguna vez. En un rápido flashback, recuerda haber gritado que odiaba ser protegido todo el tiempo. Karin entonces está de acuerdo afirmando que ahora necesitan luchar por su cuenta, suplicando. Ella insiste en que el capitán los deje luchar por sí mismos. De mala gana, Amami accede, pero les advierte que retrocedan si la pelea se vuelve peligrosa. Agradeciéndole al capitán, Karin se vuelve hacia la batalla mientras él los vigila. Con un grito, Karin llama a Suta y ambos se lanzan al combate. Desde la distancia, Amami simplemente observa a los dos prepararse para la gran batalla. Apretando el puño, piensa que no tiene derecho a estar feliz por esto. Reflexiona sobre cómo le robó a Keiichiro la alegría de verlo crecer. Karin se posiciona frente al enemigo, preparando su próxima habilidad de ataque. Dando un salto, Karin crea enormes cristales que brotan directamente del suelo de la cueva. Con su habilidad logra inmovilizar firmemente los pies del guardián. Suta entonces usa los cristales como puntos de apoyo y corre hacia el enemigo, pero el guardián reacciona, destrozando una de las ataduras de cristal con el pie. Luego destroza el resto de los cristales que lo atan con el puño. Aprovechando la distracción, Suta se prepara para asestarle un puñetazo en llamas al guardián. Carga hacia adelante y asesta un poderoso golpe justo en el pecho de la armadura, provocando una explosión masiva.
El puñetazo golpea al guardián con toda su fuerza. Impresionado, Amami nota su excelente coordinación, pero sigue preocupado por el resultado. Entonces se pregunta si tienen el poder suficiente para derrotar realmente al monstruo. En medio del humo, el guardián sigue de pie, demostrando que aún está operativo. Luego, se libera por completo de los cristales que clavaban sus pies al suelo. Al darse la vuelta, el guardián ahora centra su atención directamente en Karin. Decidida, Karin simplemente lo mira fijamente, lista para continuar la difícil batalla. Su ojo brilla, apuntando intensamente a su objetivo en medio de las llamas. Entre las llamas, Suta continúa su asalto directo al guardián de la puerta. Con un movimiento rápido, el guardián usa su espada para crear un gran cristal. Luego, utiliza el cristal como escudo para defenderse del ataque de Suta. Incluso con el escudo, el puño de Suta sigue presionando hacia adelante contra el enemigo. En una ráfaga de golpes, Suta ataca implacablemente el escudo de cristal. Con la mirada fija, el guardián simplemente observa los ataques que no logran alcanzarlo. Pisa fuerte el suelo, destrozando el resto del escudo de cristal. Sin dudarlo, el guardián avanza preparándose para atacar a Suta con su espada. De repente, una flecha de cristal impacta en su armadura, deteniéndolo en seco. Sorprendido, Amami dice que la palabra impresionante ni siquiera empieza a describir lo que está viendo. Está conmocionado y afirma que están sincronizados casi a la perfección. Con una sonrisa, Suta dice que los principios básicos son los mismos que con el enemigo anterior. Sus ojos en llamas se activan, analizando por completo al guardián que tiene delante. Se da cuenta de que la armadura parece una defensa perfecta, pero tiene puntos débiles. Al explicar la estrategia, dice que cuando golpean los puntos débiles, su defensa cambia. Explica que el enemigo cambia su punto débil con cada nuevo golpe. Por lo tanto, dice que apuntarán al nuevo punto vulnerable en cada ocasión. Karin entonces comenta con una sonrisa que solo Suta puede ver la debilidad. Ante eso, crea un enorme muro de cristal para bloquear el avance del guardián. Apoyándose en el cristal, se enfrenta al enemigo con una mirada confiada. Luego dice que, si pudiera verlo, atacaría el punto débil directamente. Usando la visión compartida, Suta le muestra a Karin exactamente lo que él ve. Con la visión activa, se prepara para su próximo ataque conjunto. Frente al enemigo, Suta se pone en posición para el golpe de fuego decisivo. Agachada en el suelo, Karin prepara una nueva técnica para usar contra el guardián. De repente, el guardián se encuentra rodeado por una densa nube de polvo. Sonriendo, Karin dice que aquí, ella solo es una doncella modesta y humilde. Añade que es natural dejar que el MVP brille en el momento adecuado. Cegado, el guardián se pierde dentro de la tormenta de arena que ella creó. Aprovechando la oportunidad, Suta prepara su puño para asestar el golpe final. Gritándole que lo destruya, Karin anima a Suta a usar toda su fuerza. Con un poderoso golpe, Suta impacta directamente en el punto débil del guardián. A medida que el polvo se asienta, Karin se protege del impacto de la explosión. Con una sonrisa victoriosa, le guiña un ojo a Suta demostrando su confianza. El golpe da de lleno en el guardián, provocando una explosión de gran impacto. Al aterrizar en el suelo, Suta observa el resultado de su exitoso ataque final. Con su visión aún activa, Suta comenta que tardaron exactamente 1 minuto en ganar. Después de la batalla, se da vuelta y mira al espíritu, Utsugi. Suta luego le dice que lograron cumplir su último deseo. Con una sonrisa, Suta le agradece, diciendo que todo fue gracias a su habilidad. Al escuchar esto, el espíritu Utsugi se conmueve claramente por las palabras de Suta. Confirmando con un sí, los dos chocan los puños. Aparece una ventana del sistema informándoles que el arrepentimiento de Utsugi ha sido resuelto. Con eso, se revela la condición de finalización, usar la habilidad. Luego, el sistema anuncia que su habilidad será heredada por Suta. Agradeciendo a Suta, el espíritu dice que ya no tiene ningún arrepentimiento. También les agradece a Karin y al capitán, dejándolos a ambos sorprendidos. Karin entonces comenta que aprendió mucho, aunque la habilidad le pareció difícil de usar. Con una sonrisa, Suta dice que se alegra de haberlos conocido al final, pero Utsugi los deja con una última advertencia para que tengan mucho cuidado. Explica que ha tenido un mal presentimiento desde que entró por esa extraña puerta. El espíritu revela que sentía como si se estuviera perdiendo lentamente a sí mismo. Añade que habría terminado como los otros espíritus si se hubiera quedado más tiempo. Despidiéndose con la mano, les dice que tengan cuidado y comienza a desaparecer. Mientras el espíritu se desvanece, Suta, Karin y Amami simplemente observan en silencio. Reflexionando sobre sus palabras, Suta intenta entender a qué se refería. Luego se pregunta si tiene algo que ver con el hecho de que Tamao no los haya seguido. Quejándose, Karin dice que los dejó con unas últimas palabras muy siniestras. Luego le pregunta a Suta si no tiene miedo y no quiere regresar. Riéndose de sus burlas, él responde que de ninguna manera, y ambos se ríen. Entonces Karin le dice al capitán que deberían seguir avanzando, y él está de acuerdo. Parados ante una enorme puerta dorada, se preparan para entrar. Suta se acerca y coloca su mano en la puerta para abrirla. Empujando la puerta, entran en un enorme pasillo completamente dorado.
Adentro, observan el gran salón iluminado por unas pocas antorchas. Sorprendido por la vista, Suta se pregunta qué es este lugar. Amami entonces confirma sus sospechas, diciendo que es el mismo lugar de antes. De repente, Karin grita diciéndoles que miren hacia donde ella señala. Con una expresión tensa, Amami pregunta qué es lo que está viendo. En el centro de la habitación encuentran una especie de huevo increíblemente siniestro. Karin se da vuelta y les pregunta a los demás si saben qué es. Mira el misterioso objeto con una expresión de pura aprensión y desconfianza. Al ver su reacción, el capitán llama a Suta, preocupado por la situación. Completamente en shock, Suta se dice a sí mismo que esto no puede ser real. Usando su visión, ve el espíritu de Tadashi Goto junto al huevo. Mirándolo directamente, el espíritu de Goto simplemente observa la escena con seriedad. Desesperado, Suta grita intentando llamar la atención de su capitán sobre el peligro. Cambiando a una oficina, Bando Ryunosuke pregunta si es el alma de la misma persona. Comiendo un dulce, Yamato Tsumeraki confirma que, en efecto, es exactamente la misma alma. Explica que conocía a Goto, el vicecapitán, y no hay duda de ello. Bando entonces sugiere que tal vez sea solo alguien que se parece mucho a él. Negando con la cabeza, Yamato dice que eso es imposible, ya que incluso la habilidad usada fue la misma. Sin entenderlo del todo, Bando pregunta qué demonios significa realmente todo esto. Yamato entonces se burla de él, diciendo que el viejo no tiene nada de imaginación. Al ver la burla, Yusei Igarashi le da un golpe a Yamato en la nuca. Señalándolo, Bando pregunta si tiene alguna idea sobre el misterio. Comiendo un dulce, Yamato confirma que sí, tiene una ligera idea. Yamato revela que Suda habló con el alma de Goto por un tiempo, así que concluye que hay dos personas idénticas con las mismas experiencias de vida. Sosteniendo el dulce, la expresión de Yamato se vuelve seria mientras piensa en ello. Luego presenta la teoría de que existía otro mundo exactamente igual al suyo. De vuelta en la cueva, Suda dice que esa persona es, sin lugar a dudas, Uta. Al ver su reacción, Karin grita desesperadamente, llamando a Suda. Con los ojos muy abiertos, Suda queda completamente paralizado por lo que acaba de ver. Dándose la vuelta presa del pánico, mira hacia atrás con una expresión de puro terror. De repente, Suda recibe un ataque rápido y violento en el pecho. Sangrando, mira hacia adelante con una expresión de total incredulidad y conmoción. Lanzado hacia atrás, cae al suelo del gran salón gravemente herido. En ese momento, el misterioso hombre aparece diciendo, «Ya cayó uno». A continuación, Karin también es alcanzada por el mismo ataque y cae. De vuelta en la oficina, Yamato observa la escena hablando sobre su mundo. En el suelo del salón, el cuerpo yace inmóvil. Por otro lado, el espíritu de Tadashi Goto simplemente observa cómo se desarrolla la escena. Apretando el puño, Goto se da cuenta de que la historia se repite. Sobre el suelo dorado del salón, el cuerpo de Suda yace quieto e inmóvil. Ante él, el espíritu de Tadashi Goto simplemente observa cómo se desarrolla la trágica escena. Gritando el nombre de Suda, Karin intenta acercarse, pero el capitán la detiene. Luego se arrodilla a su lado intentando desesperadamente darle primeros auxilios. Con una mirada seria, el espíritu de Tadashi Goto sigue observando en silencio. Tumbado en un charco de sangre, los ojos de Suda permanecen abiertos y vacíos. De repente, en un lugar oscuro, Suda se levanta completamente confundido. Mira a su alrededor en la oscuridad, preguntándose dónde está. Entonces, una voz le explica que se encuentra en un espacio entre conciencias. Al mirar atrás, ve una figura que se parece a su capitán parada cerca. Reconociendo a la figura con forma de espíritu, Suda pregunta quién está ante él. Creyendo que es un impostor, se prepara para pelear, pero la voz le dice que se equivoca. Revelando su identidad, dice ser el verdadero Amami del mundo anterior. Sin entender, Suda le pregunta qué quiere decir con el mundo anterior. Al mirarlo más de cerca, concluye que esa persona definitivamente es su capitán. Luego le explica que el mundo ha retrocedido por alguna razón desconocida. Confundido, Suda le pregunta de qué demonios está hablando, sin entender nada. Entonces el capitán le dice a Suda que es asombroso, dejando al chico aún más confundido. Revela que en el mundo anterior, Suda era solo un simple cargador, pero añade que se dio cuenta de inmediato de que Suda se había vuelto muy fuerte. Suda lo niega, diciendo que de todos modos acaba de ser derrotado hace poco. Con una expresión seria, pregunta si su yo del pasado murió. Entonces el capitán le dice que quien realmente muere es otra persona. En la visión, Karin intenta ayudar a Suta, pero el capitán simplemente se queda mirando. El capitán en la visión no puede cambiar, ni siquiera con una segunda oportunidad. Luego revela que la persona que muere allí es solo él mismo. De vuelta en el salón, Uta dice que murió peleando contra ese tipo. En ese instante, el misterioso huevo empieza a temblar y a brillar con intensidad. Con una sonrisa, Uta dice que esta es la aparición más divina que ha visto jamás. Agradeciéndose a sí mismo, dice que sus recuerdos trajeron el evangelio. En el recuerdo, Amami sostiene el cuerpo herido de Keiichiro Susaki en sus brazos. Con una sonrisa, Uta bendice las catacumbas antes de desaparecer del lugar.
En el espacio entre mundos, uno de los hombres ataca a Amami con un poderoso golpe. El golpe lo impacta de lleno, arrojándolo al suelo con fuerza. Se estrella contra el Salón Dorado, causando una enorme explosión de escombros. En ese preciso momento, el espíritu de Goto también recibe el mismo impacto directo. Amami se queda sin aliento, conmocionado por el poder devastador del golpe que acaba de recibir. De vuelta a la realidad, Karin llama al capitán desde el lado del cuerpo de Suda. Tumbado en el suelo, Suda se da cuenta del increíble poder del enemigo que los atacó. Mirando el cuerpo del capitán, el espíritu de Goto simplemente dice que no. En el salón, Amami grita que aún no ha terminado y recibe un golpe, con el rostro sangrando. Grita de dolor al ser herido por el ataque. El misterioso hombre dice que el ataque fue muy superficial, que no fue suficiente. Revela que su intención era partirle la cabeza en dos. Con la mano en la herida, Amami siente el dolor intenso del corte en su rostro. Amami grita que él es el único al que Uta podrá derrotar. Irritado, Uta dice que interrumpió el mejor momento de su vida. Lamiéndose los labios, dice que deberían agradecer que está siendo racional. Luego traga una píldora que guardaba en un pequeño frasco. Con una mirada amenazante, se prepara para la siguiente fase de la batalla. Chasqueando los dedos, advierte que su tolerancia se ha agotado. Luego extiende la mano y se prepara para su siguiente ataque directo. Con una sonrisa, amenaza con hacerlos picadillo y arar la tierra con ellos. Tumbada en el suelo, Karin se da cuenta de que este tipo es todo menos normal. A pesar de estar herido, Suda intenta levantarse para salvar a su capitán del peligro. El espíritu de Goto dice entonces que Amami no necesita ninguna ayuda. Confundido, Suda pregunta ¿por qué? Y el espíritu le explica que lo conoce bien. Revela que Amami ha estado buscando un lugar donde morir durante mucho tiempo. Desde que dejó morir a Keiichiro, ha estado viviendo con esa carga. Conmocionado, Suda no puede creer lo que acaba de escuchar del espíritu. Entonces Goto revela que fue él quien dejó morir a Keiichiro en el pasado. Luego le pregunta a Suda, quien sigue en el suelo, si todavía quiere salvar al capitán Amami. Con una expresión seria, revela que fue el responsable de la muerte de Keiichiro. Luego le pregunta si, incluso sabiendo esto, Suda todavía quiere salvarlo. Impactado, Suda dice que el capitán dejó morir a su padre, incapaz de entender por qué. El espíritu le explica que el día de la muerte de Keiichiro, él estuvo allí. Al escuchar la revelación, Suda queda aún más atónito y sin palabras. En un flashback, Amami dijo que la idea no era buena y que necesitaban a alguien más. Pero Keiichiro le dice que no había tiempo ya que la criatura se estaba escapando. Revela que un conquistador escapó y vio acercarse a la reina araña. Decidido, Keiichiro insiste en que no pueden dejar que escape bajo ninguna circunstancia. Pidiendo disculpas, se adelanta mientras Amami solo lo observa a la distancia. Keiichiro entonces se desahoga sobre lo difícil que es ser un mercenario en tiempos como estos. Explica que no hay camaradas con los que contar en momentos así. Amami le pregunta por qué se hizo mercenario si podría haber tenido un buen puesto. Keiichiro revela que sin darse cuenta la gente empezó a tratarlo como un héroe. Con el puño apretado, explica que los jóvenes morían intentando hacer locuras. Pensó que en el frente de batalla podría salvar al menos a algunos de ellos. Con una expresión seria, Amami solo observa a Keiichiro, escuchando atentamente sus palabras. Entonces Amami lo invita a unirse al equipo Lobo Celestial, pero él se niega. Le explica que Lobo Celestial solo seguirá creciendo y necesita veteranos. Con una mano en el pecho, le dice que quería traerlo como camarada. Rascándose la cabeza, es tomado por sorpresa por la inesperada invitación de Amami. Con una sonrisa dice que unirse a un grupo de niños es difícil, pero promete pensarlo, dejando a Amami un poco aliviado. De repente, ambos sienten que una presencia se acerca rápidamente. Ante ellos aparece una criatura esquelética empuñando una espada y lista para atacar. Keiichiro pregunta si pueden vencerla, y Amami responde recordándole quién lo entrenó. Con un grito ambos se lanzan al ataque para luchar contra la criatura esquelética. Tras la batalla, los huesos del monstruo yacen esparcidos y ardiendo en el suelo. Aliviado, Amami comenta que la criatura les dio bastante trabajo a los dos. Luego encuentran una puerta deduciendo que era el guardián de este lugar. Con cuidado, Keiichiro se acerca y empuja la enorme puerta dorada para abrirla. Detrás de la puerta se encuentran con una inmensa horda de monstruos listos para atacar. Keiichiro le dice que se mantenga alerta porque tiene un mal presentimiento sobre esto. Con eso, ambos se preparan para luchar, lanzándose juntos contra la horda. Amami usa su habilidad para crear un enorme puño y atacar a los monstruos. Mientras tanto, Keiichiro usa sus llamas para incinerar a todos los enemigos cercanos. Con ataques combinados, logran derrotar a la horda de monstruos que los rodeaba. Amami dice que pueden lograrlo mientras luchen juntos. Pero de repente, la expresión de Amami cambia al sentir una nueva presencia. Desde el fondo del salón, la reina araña emerge liderando otra horda de monstruos. Amami se lanza al ataque pensando que si la derrotan, la misión de Keiichiro habrá terminado. Grita que es toda suya mientras corre hacia la gigantesca criatura. En el suelo un círculo mágico aparece y atrapa a Amami, deteniendo sus movimientos.
Sorprendido, se pregunta qué es, sin entender la trampa. Al ver el peligro, Keiichiro lo empuja fuera del círculo, salvándole la vida. Ahora atrapado, Keiichiro se da cuenta de que es una habilidad de restricción mental. Con cadenas atándolo, comprende que ha caído en una trampa peligrosa. Al ver a su amigo en peligro, Amami grita desesperadamente el nombre de Keiichiro. Mira la escena con una expresión de total desesperación y preocupación. De repente, la reina araña se abalanza y le asesta a Keiichiro un golpe fatal. Golpeado de lleno, comienza a sangrar, gravemente herido por el ataque de la criatura. Justo en ese momento, aparece un Uta encapuchado, riéndose de la escena que acaba de presenciar. Se burla diciendo que no esperaba que protegiera a su compañero de esa manera. Celebrando, grita que ha seguido las órdenes y ha ejecutado a uno de los caballeros. Amami corre hacia su amigo, gritando su nombre con desesperación. Sangrando abundantemente, Keiichiro cae de rodillas sin fuerzas para seguir luchando. Con sus últimas fuerzas activa una poderosa habilidad de fuego azul. Usando su aniquilación azul se sacrifica para derrotar a la reina araña. Tras la batalla, Amami carga el cuerpo de Keiichiro hacia la salida, suplicándole que resista. Amami intenta desesperadamente salvar la vida de su amigo. Con voz débil, Keiichiro llama a Amami, mirando directamente a su amigo. Agradeciéndole la invitación, habla con dificultad, sangrando por la boca mientras sonríe. Dejando un rastro de sangre, le dice que ya no podrá luchar a su lado. Luego revela que siente que ya no tiene derecho a darle la cara a Suta después de esto. De repente, la puerta de salida comienza a brillar intensamente frente a ellos. Lleno de esperanza, Amami dice que ya puede ver la salida de este lugar. Con su último aliento, Keiichiro lo abraza, haciéndole una última y desesperada petición. Luego, le ruega a Amami que, por favor, cuide de su hijo Suta. Al llegar a la salida, Amami intenta animarlo, diciéndole que ya casi llegan. Pero Keiichiro cierra los ojos, y Amami rompe a llorar, devastado por la pérdida. Con un grito de angustia, mira hacia la salida, llorando la muerte de su amigo. Cerrando los ojos, el espíritu de Goto lamenta la muerte de su amigo, Keiichiro. Luego revela que Keiichiro murió porque él lo arrastró a esa situación, y allí murió luchando contra esa cosa para proteger a todos. Le pide a la mami de este mundo que haga exactamente lo mismo, diciendo que es la única forma de enmendarlo, y avanza para el ataque final. Sangrando en el suelo, Suta intenta decir algo pero no le salen las palabras. Al mirarlo, el espíritu de Goto nota su intento de comunicarse. De vuelta a la realidad, Amami se queda inmóvil sangrando y fulminando con la mirada a su enemigo. Karin grita desesperada llamando a su capitán, preocupada por lo que va a hacer, pero Amami la detiene, diciéndole que no se acerque en este momento. Mirándola con una sonrisa, le suplica que proteja a Suta. Le dice que cuenta con ella para esta misión. Al ver la determinación en sus ojos, Karin se queda sin palabras. Simplemente observando la escena, Uta se burla, diciendo que un humano superior como él ya lo había previsto todo. Con tono burlón le pregunta por qué Amami no llama a sus amigos para que lo salven. Amami piensa que Uta predijo sus ataques, tomándolo por sorpresa solo al principio. En ese momento, Uta tiene la sensación de haber peleado contra él antes. Con un movimiento rápido, Uta lanza un ataque giratorio hacia Amami. Apenas esquivándolo, Amami logra escapar del golpe que le pasa rozando. Sin dejar de moverse, evita por poco ser alcanzado por el veloz ataque. Incluso en peligro, sonríe y sigue esquivando con mucha confianza. Pero de repente, un ataque lo golpea por la espalda, tomándolo por sorpresa. Completamente aturdido, Amami no entiende de dónde vino el inesperado golpe de Uta. Aún herido, se levanta y se prepara para seguir luchando. Su ojo entonces brilla, activando su habilidad mientras se enfrenta al oponente que tiene delante. Concentrando su energía, se prepara para usar una poderosa técnica contra el enemigo. Pero Uta arremete con una velocidad impresionante, desatando una lluvia de golpes. Sin tiempo para reaccionar, Amami recibe de lleno todos los ataques. Sin espacio para cargar su aura, sigue recibiendo los golpes de Uta. Inesperadamente, una mano de energía aparece y bloquea el ataque que estaba a punto de impactarlo. Con expresión seria, aparece otro hombre misterioso y ataca desde la distancia. Usando una habilidad, crea una enorme mano de energía para aplastar a Uta. Destrozando la mano, Uta dispersa la energía, liberándose del ataque que lo retenía. Amami se da cuenta de que Uta ha esparcido golpes invisibles por toda la zona. Riendo, Uta dice que su habilidad de carnicería invisible no deja aberturas. Luego se prepara para un nuevo ataque, alzando los brazos con una sonrisa. Sintiéndose débil, Amami comprende que ha perdido demasiada sangre y se pregunta si este es el fin. De repente, intercambia una rápida y significativa mirada con su compañera Karin. Sorprendida por su mirada, ella entiende lo que planea hacer. Con lágrimas en los ojos, se da cuenta de que se va a sacrificar por ellos. Con una sonrisa cruel, Uta intuye la intención de su oponente. Amenazante, le dice que no dejará que se sacrifique de esa manera. Luego revela su plan de matar a la mujer con sus cuchillas invisibles. Luego dice que cortará a Amami en pedazos mientras esté en shock.
Con una sonrisa dice que sus almas alimentarán el huevo. De repente el huevo comienza a brillar, envuelto en una llama intensa y poderosa. Sorprendido, Uta no entiende lo que le está pasando al huevo. Como en un grito, una llama brota del suelo, sorprendiendo a Uta una vez más. En ese momento, Suta se levanta y usa sus llamas para curar su herida. Amami se queda atónito al verlo cauterizar la herida con fuego. La mano llameante de Suta quema la herida, deteniendo la hemorragia de su pecho. Al ver esto, Amami le grita a Suta que la agarre y huyan de inmediato. Luego dice que, aunque le cueste la vida, tiene que protegerlos. Suta pregunta si hace esto porque es la única forma de redimirse. Enfurecido, grita que su padre nunca le pidió que se redimiera. Por el contrario, Suda revela que su padre le estaba muy agradecido por todo. Luego dice que el único arrepentimiento de su padre fue no haber salvado a su madre, y el otro fue no haber podido dejarle unas palabras a su hijo. Con lágrimas en los ojos, Amami escucha atentamente las palabras de Suda. Suda grita que las palabras de su padre no son una maldición para arrebatárselo. Gritando de ira, Uta advierte que no dejará que mueran tan fácilmente. Al darse cuenta de la situación, Amami dice que no puede vencer a este enemigo solo, así que se da la vuelta y le pide a Suda que le preste su fuerza para la pelea. Sorprendido por la petición, Suda solo mira fijamente a su capitán. Con una mirada decidida dice que sí, aceptando la petición del capitán. Luego dice que lo derrotarán juntos para que todos puedan salir vivos de ahí. Furioso, Uta dice que el mocoso debería ser un don nadie sin habilidades. Enfurecido, se prepara para pelear mientras llama basura a Suda repetidamente. Sorprendido por la reacción, Amami no entiende que hizo enojar tanto a Uta. En ese momento, Suda se lanza hacia el enemigo, listo para atacar. Uta se burla, preguntando si cree que solo con acercarse servirá de algo. Con un movimiento rápido, lanza un ataque giratorio con sus cuchillas invisibles. El ataque roza a Suda, quien apenas logra esquivar el golpe. Saltando hacia atrás, escapa del ataque y se prepara para contraatacar. Riendo, Uta llama idiota a Suda, creyendo que ha ganado el intercambio. Pero Suda dice que puede ver claramente a través de basura como él. De repente, el suelo comienza a agrietarse, revelando una trampa inesperada para Uta. Varias fisuras se abren en el suelo, rodeando por completo al enemigo. Sobresaltado, Uta se pregunta qué es esto, sin entender lo que está pasando. Con un movimiento rápido, Suda se acerca y lo ataca directamente con el puño. El puñetazo acierta de lleno, causando un gran impacto y mandando a Uta a volar. Con expresión de dolor, Uta grita al recibir el golpe de Suda. Luego agarra a Suda, intentando tomar represalias por el ataque que acaba de recibir. Sangrando, fulmina a Suda con una mirada de pura rabia y frustración. Uta le da un cabezazo a Suda, lanzándolo hacia atrás con fuerza. Corriendo hacia adelante, Suda nota la cuchilla invisible que rodea el área. Uta entonces se da cuenta de que Suda se escurrió por los huecos de su barrera de miedo. A continuación, Suda le da una serie de poderosos puñetazos en el pecho a Uta. Uta usa una de sus cuchillas para defenderse, pero Suda la hace añicos. Enfurecido, se prepara para otro ataque con sus cuchillas invisibles. Usando su técnica, intenta atrapar a Suda, pero el chico logra esquivarlo. Con sus ojos activados, Suda analiza por completo la habilidad de su enemigo. Entiende que las habilidades son activadas por el aura del usuario, y la fuente de toda aura es, de hecho, la propia alma. Usando su visión, Suda puede ver sus almas y predecir los ataques de Uta. Con su visión del alma, Suda se acerca y se prepara para el golpe final. Con un puñetazo final, Suda derrota a Uta, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Caído y derrotado, Uta yace inmóvil entre los escombros de la sala dorada. Al ver la victoria, Karen grita desesperada, llamando a su capitán herido. Acercándose a él, lo ayuda a ponerse de pie y se disculpa. Amami entonces reflexiona que dado que Suda puede ver lo invisible, la victoria era segura. Para Suda, ese tipo no era más que un enemigo natural. Con su visión del alma activada, Suda se convierte en un depredador natural. Pero incluso al ver la victoria, Karen no puede quitarse de encima un mal presentimiento. Se pregunta por qué no usó la visión compartida para que pudieran ganar juntos. Con muchas preguntas en mente, comienza a llegar a una sola respuesta. Karen entonces se da cuenta de que no es que no quiera, sino que no puede. Después de tantas batallas, Suda ya está completamente agotado y herido. Sus heridas son tan graves que es un milagro que siga en pie. Está segura de que ya está muy cerca de su límite. Al ver su condición, le sostiene el brazo, preocupada por su estado actual. Sorprendida, Karen llama al capitán al ver que él también está gravemente herido. Con una mirada a Suda, se da cuenta de que su suposición sobre él era correcta. Sin muchas opciones, Uta entiende que Suda solo puede usar un gran ataque. Incluso herido, Suda se burla de Uta, preguntándole si eso es todo lo que tiene. Completamente seguro de su victoria, Suda mira a Uta con una expresión desafiante. Luego lo desafía, diciéndole que venga con todo lo que tiene, y añade la advertencia de que si no lo hace, Uta será el que se convierta en fertilizante. Con un grito de rabia, Uta se rompe un frasco de poción en su propia cabeza.
La poción se esparce y comienza a concentrar su energía para un ataque. Una enorme cantidad de energía lo envuelve, preparándolo para el golpe final. Sintiendo la presión, Karin lucha por soportar la fuerza de esa energía. Amami entonces se da cuenta de que la droga no solo cura, sino que también aumenta su aura. Suda le dice que use toda la que quiera, porque no le servirá de nada. Con una mirada decidida, revela que ya ha decidido el movimiento con el que lo derrotará.